y no brindaba mucha o ninguna protección contra sus balas. Se desconocía su tamaño exacto, pero estimó que rondaba el metro de largo y 2 de diámetro con las palas del rotor. Era un explorador o algo con un propósito similar. Eso explicaba por qué lo derribaron tan fácilmente. Ve a explorar allí con Septen. Ten cuidado también. Me prepararé y llegaré. Ni siquiera necesitó ordenarle al tetrapterón que descansaba sobre su cabeza que conectara sus señales neuronales con su implante para que lo hiciera. Así de profunda era la conexión entre ellos y todos sus compañeros. Era una sensación increíble, por decirlo suavemente. Mary justo después de obtener lo que debía hacer voló hacia la ventana y la abrió con facilidad entrenada, el tetrapterón luego voló hacia Septen quien también estaba llegando. Los dos se conectaron, compartiendo información sobre la sagrada e importante misión que el padre les acababa de dar y lo importante que era para los dos llevarla a cabo a la perfección. Decepcionar al padre era, después de todo, el pecado más grave, incluso si no sabían lo que realmente significaba o era. Simplemente sabían que era malo. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. Dentro de uno de los muchos laboratorios de Housegate, la doctora Grace Augustine estaba analizando muestras frescas de una reciente expedición Avatar donde recolectó fragmentos de la raíz más profunda de un árbol bastante enorme. Su rostro era serio aunque fatigado, sin dejar traslucir ninguna emoción exterior sino un poco de curiosidad y excitación infantil mientras aumentaba la representación del microscopio si la máquina muy avanzada sería nombrada por su función, a su derecha mientras sorbía su alcohol favorito de su taza. La vida se había vuelto excesivamente más estresante últimamente con Quaritch presionándola con su equipo para encontrar una manera de poner a los Somaticaya de nuevo en orden y hacer algo para que el mono azul se aleje del Unobtainium. Selfridge por su parte tampoco ayudó, de hecho, fue él quien más lo presionó y la molestó en un nivel fundamental y le dolió igual. Y ni siquiera era su trabajo. Ella quería la paz o al menos no una hostilidad abierta y estaba trabajando para lograrlo, pero no podía hacer mucho ya que tenía prohibido incluso acercarse al árbol madre y acercarse a los Navi de Omaticaya pondría en riesgo su avatar. La relación con el clan y la RDA desde el tiroteo de hace 2 años en su escuela pasó de muy mala a catastróficamente mala. Nació de un conflicto donde un pequeño grupo de jóvenes cazadores, una parte de ellos su alumna durante años, de los cuales uno era la hija mayor del clan Oloektan estaban en discordia con las actividades mineras de la RDA y de manera imprudente decidieron prender fuego a una excavadora, máquinas gigantes hechas de varios cientos de toneladas de metales con el único fin de terraformar todo a su paso. Y la situación se intensificó en la escuela, donde este pequeño grupo se refugió mientras ella estaba en medio de una clase con una docena de niños Navi, luego llegaron los Secops y ocurrió el tiroteo. Afortunadamente, logró sacar a todos los niños antes de que alguno de ellos resultara herido o peor aún, muriera en el fuego cruzado, pero el grupo de jóvenes cazadores no tuvo tanta suerte y todos, sin excepción, murieron. Ella levantó la cabeza al oír la puerta abrirse detrás de ella, mientras se daba la vuelta y se dirigía a decirle educadamente a quien entrara que se fuera a la mierda a otro lado y luego cogiera un poco más, pero se detuvo cuando Max, con una holotablet en la mano, entró con el ceño fruncido. Uno de los drones que desplegamos la semana pasada fue derribado. Mira tu tableta, Ron Fad, anunció la noticia que lo desconcertó mientras le informaba que mirara su holotablet, pero ella hizo lo que le pidió y al pasar un dedo sobre la piel holográfica apareció un menú que mostraba 7 modelos 3D de drones. De los cuales 5 quedaron encanecidos, completamente perdidos o fuera de servicio, el primero, segundo y tercero destruidos por varias tormentas, el cuarto frito por una medusa, y el quinto derribado dentro del queso suizo que era la gran llanura cara subterránea por un pequeño grupo de murciélagos. Solo los 2 que estaban completamente funcionales brillaron de un verde brillante y se destacaron. Pero los que atrajeron toda su atención no fueron esos 2, el número 5 estaba rojo y emitía pitidos constantes, mostrando que había recibido daño crítico pero aún estaba funcional. Otra mierda, esto poco después de que se perdiera el 3. Y derribado dijiste. Por uno de los clanes Navi locales, ¿quieres decir? Sabía que habría sucedido. ¿Es esto?, preguntó, deteniendo la creciente frustración por la noticia. Max negó con la cabeza ante esto. La gran llanura tampoco fue explotada ni muy estudiada por varias razones, aunque había presencia de abundante unobtainium debajo de ella según los diversos escaneos satelitales de la geología lunar. La respuesta corta para eso fue dinero, no era lo suficientemente rentable para el esfuerzo y los recursos requeridos, así de simple. La respuesta larga fue la gran complejidad para conseguirlo y, por la misma razón, no podían construir una base habitable a largo plazo adecuada para una gran población. La geología de la gran llanura hacía que no valiera la pena explotarla en comparación con el lugar donde se encuentra actualmente la base principal.
La RDA no podía cambiar este aspecto sin una gran cantidad de terraformación, cosa que no querían hacer, a diferencia del bosque. Es más fácil convertir en cenizas un grupo de árboles que estabilizar un área entera que contiene una cantidad incalculable de materia en cientos y cientos de hectáreas. Y, de todos modos, el bosque ya tenía una concentración más alta de unobtainium. A esto se suma la migración anual de medusas, las poderosas tormentas eléctricas y los enjambres de murciélagos que podrían avergonzar a la langosta del desierto, extinta desde hace mucho tiempo, lo que hace que volar sea muy peligroso, si no imposible a veces. Debido a todo esto, la vida útil de los drones autónomos era extremadamente corta, un hecho que se tuvo en cuenta antes de que un Samsung los desplegara en la gran llanura, pero que generó gran frustración cada vez que uno era reportado como desaparecido o destruido. Se necesitaba una razón válida para que ella también tuviera esos drones, incluso si eran desechables, ella seguía siendo una civil aunque fuera de muy alto rango. La razón que dio fue una expedición científica realizada de forma remota a través de drones para mapear la vida vegetal de la gran llanura durante la temporada de lluvias. Y era verdad, en parte, que le interesaba mucho ese aspecto, era algo que ya no ocurría en la Tierra debido a la lluvia ácida y radiactiva. Y debe haber empeorado desde que ella abandonó el planeta. Como tal, no podía pedir más, ya que exigía la autorización directa de Parker Selfridge, ya que él era el individuo de mayor rango y tenía más poder que ella incluso en el programa Avatar, para su gran disgusto y disgusto. Le dio 8 y ya está, ni más ni menos, no tanto como a ella le hubiera gustado, pero al menos consiguió algo sin recurrir a otros métodos. De todas formas, estaba contenta con esto. Esos 8 drones tenían como finalidad peinar finamente una zona de 200 kilómetros de la coordenada del avistamiento. Cada uno tenía una trayectoria predeterminada para cubrir una máxima cantidad de terreno donde probablemente se encontraría un humano, por extraño que fuera, siguiendo 4 condiciones específicas. Un lugar para refugiarse, como árboles o cuevas, con un suministro constante de alimentos, una fuente de agua y una zona segura sin demasiada actividad de la fauna y los Navi. Se redujo drásticamente el alcance para investigar, pero sigue siendo un área considerable para recorrer. No lo creo, mira el último segundo de N5 antes de que se vuelva crítico. Esto lo explicará mejor, dijo, tratando de mantener la calma, con cierto éxito. Si era emoción o preocupación, ella no podía decirlo. Grace levantó una ceja burlona ante las palabras de Max y luego lo vio, sus ojos lentamente se abrieron y se fijaron en incredulidad ante las imágenes del dron siendo derribado. Eso en sí no fue la razón por la que reaccionó de esta manera, pero el sonido familiar del disparo que entró en sus oídos sí lo fue. Al instante, la ira y la confusión inundaron su sistema ya que la razón inmediata de ese sonido terriblemente familiar era que alguien de la RDA la estaba saboteando, pero desapareció tan pronto como lo racionalizó. No tenía ningún sentido que alguien hiciera algo así. ¿Por qué derribar un dron de reconocimiento de uno de los equipos científicos? No tenía sentido y, aunque la parte militar y la parte científica no se llevaban muy bien, era, por decirlo suavemente, increíblemente estúpido. De no ser por el hecho de que estaba a casi 1000 kilómetros de Housegate y que ella conocía a Selfridge, él no lo habría hecho y Quaritch tampoco, era un veterano de guerra, tal vez un psicótico pedazo de basura, pero no un niño mezquino. En resumen, no era culpa de la RDA, algo que sonaba mal. La cámara superior del 5 todavía funciona. Espera, ¿qué fue eso? Max se interrumpió a mitad de la oración enviando la transmisión en vivo del dron a la holotablet de Grace. Desde el otro lado, una criatura roja de 4 alas aterrizó en la rama de arriba, un tetrapterón que ambos científicos reconocieron. Uno visiblemente más musculoso que cualquier otro que Grace haya visto jamás, ya sea en video, foto o en persona a través de su avatar, y no dejó de señalar ese aspecto inusual. El tetrapterón rojo abandonó entonces la vista de la cámara para volar por todos lados. Al principio, ambos se confundieron, pero luego se dieron cuenta de que era algo. Al estudiar el dron, uno de los xenobiólogos los registró como extremadamente inteligentes y curiosos, similares a uno de los últimos miembros vivos de los córvidos. A diferencia de los otros miembros de su clado, como los murciélagos aguijoneros, famosos por volar directamente hacia la barrera eléctrica de Housegate o la torreta o las palas de rotor de los helicópteros, todos los casos terminan con murciélagos alienígenas muertos. Es gracioso o triste cuando son 2 o 3, pero no cuando están en enjambres de miles. Otra de esas criaturas llegó y aterrizó sobre la pala del rotor dañada, esta con detalles azules y morados sobre su cuerpo y tan musculosa para su especie como la última. No son salvajes, los animales salvajes no se ven así. Parecen entrenados, afirmó Max lo obvio antes de plantear una pregunta, ¿son algún tipo de mascotas de los Navi? Probable, pero eso no responde al hecho de que el dron fue derribado por algún tipo de arma de fuego.
A menos que sea un Navi el que hizo esto y esos dos sean suyos, susurró la última parte ya que tal acto de un Navi era grave, contradictorio con sus creencias fundamentales, pero siempre había excepciones. Tenía mucho más sentido que algunos Navi tuvieran en sus manos un arma de fuego y aprendieran a usarla viéndola utilizada por humanos, en lugar de que alguien de la RDA la hubiera derribado personalmente. Aún así, la posibilidad de que el que lo derribó fuera el que buscaban era igual de probable. El hecho de que tuviera armas de fuego no sería la característica más extraña. No sabían nada sobre él más allá de la señal de que era un humano claramente modificado genéticamente. Si era humano, la posibilidad de que fuera una especie alienígena desconocida, aunque a primera vista parecía una idea tonta, era aterradora si resultaba ser verdad. Cada pieza de evidencia debía tomarse con cierto grado de cautela antes de poder siquiera empezar a sacar conclusiones. Los dos tetrapterones volaron por todos lados, graznando como si se estuvieran comunicando, y en algún momento, para su sorpresa, entrelazaron sus colas, una sorpresa que desconcertó a Max hasta que ella le explicó que ambos eran machos. Entonces, los dos pájaros alienígenas desaparecieron de la limitada línea de visión que ofrecía la cámara. Inmediatamente Grace decidió enviar otro dron a ese lugar para tener una mejor vista de lo que estaba pasando, no iba a dejar pasar esta oportunidad mientras algo tan descaradamente inusual acababa de suceder. El dron de exploración más cercano, N4, estaba a 90 kilómetros, 56 millas, de distancia, pero es una distancia corta para esta máquina y con el camino elegido tomaría 40 minutos como máximo. El tetrapterón azul y morado regresó 2 minutos después, algo parecido a un guante de cuero y plástico con largas garras metálicas pulidas y dentadas colocadas en su garra izquierda. ¿Es esto? Pero no. Sin embargo, es él. Es él, un rastro, pero ¿cómo? Pensó Grace emocionada, con dificultades para darle sentido a lo que se estaba desarrollando. El extraño guante ajustado a la garra del pájaro claramente forjado de metal y un polímero desconocido descartó la hipótesis Navi, ya se estaba estirando un arma y, por lo tanto, el único que quedaba era el hombre desconocido que estaban buscando. Max por su parte estaba completamente concentrado en las acciones del tetrapterón que golpeaba contra el metal con la garra de su garra enguantada contra el dron. Notó que la separación de una de las garras de metal era extrañamente similar a una sierra de metal, su mente se ralentizó al máximo ante eso, sin querer creer lo que el pájaro estaba tratando de hacer hasta que lo hizo, justo enfrente de la cámara como si se burlara de él. La cubierta metálica que conduce a los circuitos internos del dron en la parte superior fue cortada y con ella se escuchó un chillido audible del metal barato que formaba la armadura del dron al ser cortado para ser pelado. Luego, el pájaro utilizó la misma garra pero con extrema delicadeza mientras desenchufaba un cable a la vez, y cada cable conducía a uno o varios de los sistemas del dron para apagarlos hasta que no quedara nada. Grace, también lo perdimos. El pájaro, lo destripó y luego lo desconectó, informó Max con incredulidad, devolviendo a la mujer a la realidad, pero lo que dijo no arruinó su humor, hizo lo contrario. Es él, Max. Esos dos son suyos, no hay otra salida, no sé cómo, por qué, cuándo, qué. Pero es él. Es el chico que buscamos y debemos estar cerca. Ahora solo nos falta conseguir establecer contacto y esperar que sea amable, habló de repente con seguridad, diciendo en voz alta lo que su colega pensaba demasiado bajo. He creado app@Treon, el primero que hice, para aquellos que puedan estar interesados en darme dinero. Enlace, p@Treon. Como ser, U igual a 60 42 41 65. Liam se acercó con cautela al árbol, Septen con su guante multiusos voló hacia abajo aterrizando en su hombro blindado conectándose con su implante y dándole información sobre los últimos 5 minutos. Joder. Debería haber puesto la torreta en otro lugar, no era como si hubiera sabido que un maldito dron de todas las cosas volaría por encima y sería abatido a tiros. Y es un dron con un 5 impreso, lo que significa que hay varios. No es que incluso sin esto hubiera pensado que había más de uno, concluyó, no estaba particularmente enojado, más bien resignado y planeando qué hacer a continuación. La organización humana o una parte de ella con un nombre que no recordaba estaba buscando algo en estas llanuras, si era él o no, no importaba en este momento. De cualquier manera, con la presencia de drones, rastros de su presencia, o incluso de él mismo, habrían sido atrapados. Iba a tener que comunicarse con ellos, lo que solo adelantaba lo inevitable, y era a la vez aterrador y emocionante, incluso aunque no fuera en persona. La interacción humana seguía siendo interacción humana. Estuvo aquí alrededor de 4 meses y medio, todo sin ningún tipo de interacción, no era tan ingenuo como para pensar que lo que había planeado tendría buenos resultados pero tenía derecho a esperar que así fuera. Y por lo que recordaba de la película había seres humanos buenos y muy, muy malos, puntos de vista muy en blanco y negro de las cosas en esta película, las cosas buenas eran bastante coloridas. Aquí será diferente hasta cierto punto, ya que la vida era infinitamente más compleja.
Liam entendió esto, basar su futuro en ese fragmento incompleto de hechos no era lo más inteligente que podía hacer, pero no había muchas otras opciones. Una visión pesimista pero realista de las cosas. Era inevitable que esto ocurriera y él no quería ni podía huir, a menos que construyera una nave espacial, lo cual era completamente imposible por el momento. Incluso con la información general de Tsumong sobre los clanes y la luna, y áreas interesantes de importancia como el Airam Alucin, también conocido como la Montaña Aleluya, el conocimiento todavía era básicamente muy escueto. Tsumong, a pesar de todo lo que era, no era un geógrafo. Pero no se quedó de brazos cruzados, subir al árbol fue tan fácil para él como respirar con los pulmones llenos de la atmósfera tóxica de Pandora y en 5 segundos estuvo cara a cara con el dron desconectado. Menos mal que los pequeños son inteligentes, comentó internamente, enviando a través del enlace que hicieron un buen trabajo. Todos sus domesticados eran exponencialmente más inteligentes que sus contrapartes salvajes, cerca de la sapiencia de hecho si tuviera que adivinar, pero distintivamente diferentes de los humanos ya que su influencia y entrenamiento no cambiaron su genética base ni sus instintos más primarios. De su inventario sacó un rifle francotirador fabricado igual al del juego pero con algunas diferencias menores como un cambio de durabilidad por un calibre de bala más alto y por lo tanto más potencia. La durabilidad no sirve de nada si no puede hacer aquello para lo que fue creada, matar. Con esto, elevó su número de armas de fuego portátiles a 5, esta arma que podía disparar algo parecido a balas de calibre 0,5, las 3 escopetas recortadas y una pistola semiautomática que fue hecha para probar la efectividad del fabricante más que nada, pero que de todos modos era peligrosa si se disparaba a los ojos de cualquier cosa con hueso reforzado con carbono. Todo esto sin contar las torretas y demás cosas seguía siendo muy caro en pólvora y varios metales utilizados para hacer el fulminante, la vaina y la bala, pero algo que valía la pena como lo demuestra el hecho de no haber sido devorado por el hondero en la cueva. Cambiando el rifle a su mano derecha, puso su palma izquierda blindada sobre el dron y se concentró en él, el implante zumbó mientras el espacio alrededor de la máquina se distorsionaba lentamente. Unos minutos más tarde ya estaba en su inventario, lo mismo con el rifle de francotirador, simplemente en caso de que un murciélago decidiera suicidarse hoy. El dron estaba fabricado en gran parte con una aleación de aluminio muy resistente a la corrosión y muy ligero, pero a cambio no ofrecía demasiada protección real. También había mucho plástico y un ordenador miniaturizado en su núcleo que lo dirigía todo. Había muchas piezas que se podían reutilizar. De repente, sus ojos se entrecerraron cuando Mary le informó que algo se acercaba en el cielo. Un cambio particular en el enlace del tetrapterón le permitió inferir que era otro dron similar, uno que se acercaba rápido. Es hora de moverse, murmuró Liam antes de saltar. Los aproximadamente 7 metros de altura que lo separan del suelo no le impidieron hacerlo. Después de todo, se cayó desde más alto en múltiples ocasiones. La sensación de ingravidez duró poco cuando aterrizó en el césped, dejando 2 huellas profundas en sus botas hechas de aleación de titanio, cuero tratado impermeable y polímero. Su vestimenta actual consistía en su antiguo pantalón de armadura, guantelete y casco, pero con algunas piezas de su nueva armadura aún en progreso, como la placa del pecho. Es una mezcla homogénea de armadura antidisturbios y antibalas con énfasis en la cabeza, el cuello, la entrepierna, la espalda y el pecho, las 2 últimas partes con un chaleco antibalas incorporado sin limitar la velocidad ni la movilidad. Podía utilizar balas de calibre pequeño a mediano sin problemas e incluso de mayor calibre dependiendo de dónde impactara, ya que nuevamente los límites, como el peso, eran mucho más altos. Por lo tanto, no tuvo que sacrificar resistencia por peso. Por supuesto, un cohete que lo impactara en pleno rostro desde uno de esos helicópteros que vio probablemente lo mataría a él o a cualquier arma diseñada para atravesar un vehículo reforzado, ya que lo que tiene seguramente no estaba tan lejos de lo que la RDA podría hacer. Pero si estaba en esas situaciones, entonces eso significaba que lo buscaría. Bueno, fue el primer diseño sin tecnología sofisticada hasta el momento, todavía se planeaba un filtro de aire y una mira infrarroja para el casco aún sin fabricar. Técnicamente podría hacer mucho más pero costaba demasiados recursos y para nada que realmente valiera la pena. Necesitaba más tiempo y recursos para crear diseños avanzados de todo lo que pudiera funcionar basándose en los diagramas de la armadura Tech. Por lo tanto, por ahora no hay armadura de poder, lamentablemente. Volvió a mirar el árbol y pensó en algo. Sacó una daga de su inventario. La hizo girar antes de agarrar el mango en el aire y comenzó a grabar un mensaje en la corteza del árbol. Ocultarse, al menos por completo, no era más que una batalla perdida. Tal vez sea un error, tal vez no. Comenzar con la diplomacia debería ayudar, aunque hay que reconocer que no era su fuerte. Poco más de media hora después llegó un dron con un 4 pintado de blanco lavado por debajo, que desaceleró, pasó de un movimiento mecánico y perfectamente calculado a algo claramente dirigido por un humano, inexperto por cómo se tambaleaba.
Solo el programa estabilizador evita que se estrelle contra algo. El dron voló alrededor del árbol buscando el N5 desconectado, pero no había nada, las ramas seguían allí aunque muy dañadas, y la copa del árbol larguirucho también mostraba daños en el paso del dron. Se podían ver trozos de metal con espinas y fragmentos de vidrio entre la hierba. Era el lugar. ¡Qué extraño! ¿Será este el árbol equivocado?, se preguntó Grace mientras pilotaba el dron a su alrededor con la ayuda de su holotableta hasta que una de las cámaras inferiores se fijó en algo en el suelo que atrajo su atención. Ella estaba sola en su oficina. Max había regresado al trabajo mientras ella estaba en medio de su pausa y se perdió como sus ojos se abrieron casi cómicamente ante la transmisión de la cámara. Huellas, susurró para sí misma, acercando el dron mientras realizaba varios escaneos. Todos y cada uno de ellos confirmaron lo que sus ojos estaban viendo, había profundas marcas de botas de un solo origen posible. Él estaba allí y se llevó el dron después de haberlo apagado. ¿Pero por qué y cómo? Su pregunta no duró mucho. Justo encima de la cámara apareció su escritura, una escritura en inglés tallada en la corteza para su sorpresa una vez más. Pido disculpas por los daños materiales que he causado sin querer, espero que esta máquina primitiva no tenga mucho valor. Soy Leon Cram, un humano, el que vi hace semanas, y quien esté leyendo esto debe saber que intentar encontrarme, capturarme o atacarme tendrá graves consecuencias en nuestras interacciones futuras. Pronto me comunicaré contigo a través del dispositivo que estés usando para leer este mensaje. Ella permaneció en silencio durante un largo rato, más de lo que le hubiera gustado admitir, pero ese mensaje breve y, por supuesto, escrito a toda prisa decía mucho, respondía preguntas, pero suscitaba cientos de preguntas más para cada uno. Por ejemplo, él sabía inglés y sabía que hablaban inglés sin ningún contacto previo. Él es consciente, dijo, siguiendo leyendo una y otra vez tratando de encontrar otro significado, pero todo lo que podía ver era una inmensa franqueza, la disculpa también se sentía casi sarcástica, no es que le importara mucho más allá de dar un poco de información sobre su personalidad. Las consecuencias graves y desconocidas que mencionó, las cuales estaba segura no eran un engaño y que habrían hecho que otros se indignaran o se burlaran de la absoluta arrogancia de tales declaraciones. Incluso ella misma, en otras circunstancias, se habría reído de ellos si no supiera lo poco que sabía de él, lo misterioso que era todo acerca de él. Y ella sintió que esas palabras eran ciertas, pero en su mayoría, porque el dron era primitivo comparado con lo que existía, ya que era un modelo de más de un siglo de antigüedad, barato de fabricar pero efectivo, y por la advertencia, tenía el significado subyacente de alguien que no se echará atrás si las cosas se ponen difíciles. Ella no tenía nada nefasto planeado, si ese fuera el caso los Cops ya lo habrían encontrado, sea lo que sea o su objetivo, lo único que sabía era que estaba segura de que iba a cambiar la forma en que la humanidad muestra el mundo, ya sea vivo o muerto. Así de singular es su situación. Lo último que quería era que la RDA lo estropeara todo y lo convirtiera en su enemigo. Tener interacciones pacíficas con individuos de la Tierra y de origen extraterrestre no era su punto fuerte, es una empresa dirigida por dinero y poder ávida de más dinero y poder, en definitiva nada nuevo. Pero es la compañía más poderosa de toda la existencia de la humanidad, y Leon Cram era una forma de impulsar ambos aspectos a un nivel sin precedentes. Algo que Max no parecía comprender como ella o no quería comprender, no estaba segura. Y ellos, inevitablemente, aprenderán de él y harán todo lo posible para tenerlo, tal vez no Selfridge directamente, pero sí sus superiores, a quienes obedecerá la orden de hacer esto, como el perro corporativo que es. Era necesario tener conexiones pacíficas antes de esto. Era un futuro que le causaba dolor de cabeza, pero decidió participar en él. La parte de que él era humano debía ser verificada ya que ella tenía grandes dudas, incluso si caminaba como un pato, graznaba y parecía un pato, entonces era un pato, pero aquí. Había razones para dudar de la validez de esta medición, ya que cualquier respuesta era difícil de aceptar, ya que eran absurdas y compartían teorías conspirativas. Y esto decía mucho de alguien como el que también necesitaba ir a buscarle sentido a las cosas. Necesito advertirle a Max, murmuró con el ceño fruncido, las palabras de Liam al comunicárselo eran a la vez angustiosas y emocionantes, era un ser completamente nuevo. Comparable, si no más, a su primera vez conociendo a los Na'vi y ni siquiera será en persona. Con los ojos enfocados en la pantalla nuevamente, parpadeó antes de casi saltar de su asiento por el susto repentino, justo enfrente de la cámara principal había un víbora lobo, gruñendo con curiosidad. Y este fue uno de los últimos minutos de su vida cuando otra víbora lobo, esta desde arriba saltó sobre él y el resto de la manada lo siguió. Decidieron que ahora era su juguete para masticar mientras Grace podía ver cómo otro dron era destruido esta vez, sin embargo a ella no le importaba. Todavía quedaba un dron.
Al mismo tiempo, lejos de la base de Liem, más allá de lo que el humano jamás se movió, había un lago enorme, casi un pequeño mar oculto por frondosos y densos árboles primitivos. Su agua cristalina con tal profundidad que solo se podía ver oscuridad en su medio, había ocasionalmente una planta gigante parecida a un nenúfar que podía rivalizar con pequeños barcos, y animales extraños que eran una mezcla entre tortugas y ornitorrincos nadaban sus cuerpos formando pequeñas islas y de todos lados había corrientes que se conectaban formando pequeñas cascadas a medida que llegaban a su camino, a lo largo de las diversas laderas rocosas de mármol negro. Sentado en una de esas pendientes y de frente estaba un joven Navi, su mano izquierda, incluso aunque estaba cubierta por una tela larga similar a una manga, no ocultaba los 3 primeros dedos faltantes y las horribles cicatrices. Mientras jugaba con una piedra plana en su mano derecha, giró la cabeza y una sonrisa pícara se formó cuando una mujer Navi de su edad llegó detrás. ¿Y Elti, cómo estuvo la reunión con los Tsaik y Tsakaren de Omaticaya y Tipani? ¿Algo interesante? ¿Algo nuevo, IGT? Le preguntó Miruka Tutee, arrojando la piedra al lago sin molestarse en mirar atrás. Sus oídos le permitieron saber que la piedra rebotó 10 veces, casi rompiendo su récord. ¿Y Elti, recuerdas cuando mi bisabuela y yo un poco después caímos en trance hace unos eclipses y no pude hablar durante unos amaneceres? Era ella. Ella hablaba pero no hacia nosotros, solo logramos escuchar los ecos entrecortados e incomprensibles de la conversación si lo que entendí de los Tsaiks es correcto. Es duro con lo mucho que les gusta jugar a lo misterioso, y GT, respondió Tutee mientras se sentaba al lado de su amigo, usando su hombro como respaldo para evitar que se le escapara una risita porque al instante se tensó. ¿Y Elti, crees que sea él? Y GT, se recompuso, moviendo casi la cola, y dio su descabellada suposición de que cierto ser humano era la razón de un pulso psíquico que solo percibían los Navi más en sintonía con la madre todo. Y Elti, no lo sé, Miruk, estoy tan perdida como tú. Los mensajes de la madre de todos son simples pero complejos y este no parecía uno de ellos. La bisabuela también se lo propuso a los otros 2 Tsaik, pero ellos rechazaron la idea con bastante agresividad, en particular el Tsakaren de Omaticaya. Tienen relaciones diferentes, más violentas, con la gente del cielo, tenemos la suerte de vivir como lo hacemos, y la mención de quién y que era el niño perdido. Los sorprendió, los decepcionó y los enfureció, y GT, terminó con una nota confusa, sin entender realmente cómo Liem era la razón de tales reacciones. Hubo un largo silencio entre los dos, el sonido del agua fluyendo y el viento resonando hasta que el adolescente Navi estalló en indignación. ¿Y Elti, qué? Pero si nos salvó. No es el mismo. Quienes se creen que son, y GT, tapándole la boca con la palma de la mano, repitió su arrebato. Y Elti, lo sé, tu padre y mi bisabuela lo saben, pero ellos no. Y GT, dijo Tutee, comprendiendo cómo se sentía él ya que ella sentía lo mismo. Entonces una sonrisa se dibujó en su rostro y proclamó, y Elti, por eso vamos a demostrar que están equivocados, y GT. Y Elti, tienes razón. Y por lo que me dijo papá, vamos a cabalgar después de que la mayoría de las Safab, medusas, se hayan apareado y el camino elegido esté cerca de nuestra casa salvadora, y GT, Miruk se quedó callado, con una sonrisa burlona creciendo. Y los 2 se propusieron volver a encontrarse con los humanos, por supuesto no como la primera vez, así que no en una decisión apresurada y sin preparación sino que los adolescentes, incluso si eran de otra especie, seguían siendo adolescentes, y los adolescentes no eran conocidos por su gran sabiduría o su capacidad para tomar decisiones acertadas. Más aún cuando están alimentados por emociones, sin olvidar que los Navi tenían un espectro emocional mucho más amplio y una capacidad empática más desarrollada que los humanos. Una maldición y una bendición a la vez. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Día 142. Liem había estado más activo de lo habitual desde que tuvo en sus manos el dron. Era un momento muy importante para él, uno no planeado como muchas cosas aquí, pero no era el peor improvisando. No sabía cómo podía ser así, estoico y sereno ante todo, pero no se quejaba, todo lo contrario. Tener un ataque de pánico o peor aún, un colapso mental era una sentencia de muerte. No había señales de vehículos voladores o drones ni de él ni de sus 4 tetrapterones, lo que lo llevó a creer que no era la parte militar de la organización humana. Era oficial que existía y docenas de equipos de búsqueda habrían venido y lo habrían encontrado de inmediato. Había satélites, lo sabía porque podía verlos a simple vista en el cielo. Parecían pequeños puntos brillantes de metal entre las estrellas y las constelaciones, y esos puntos brillantes de la humanidad que puede viajar por el espacio no tendrán ningún problema en escanear un pequeño trozo de césped con todos sus detalles.
De cualquier manera, fue un inmenso alivio para él, ya que incluso si era la parte buena de la organización, no iba a ser un buen extraterrestre y dejarse llevar y maltratar para ser estudiado como una rata de laboratorio o peor. Evidentemente, aprender más sobre este cuerpo era una necesidad, pero eso equivalía a dejarse violar. En primer lugar, consideró que un bebé tenía más posibilidades de ganar una primera pelea contra un adulto que un adulto contra él en las mismas circunstancias. No sabía mucho sobre peleas, era un cocinero transformado en un ingeniero erudito sobrehumano, pero aún así sabía que el peso jugaba un papel fundamental, como lo haría cualquier persona con 2 neuronas. Era más fuerte de lo que parecía, un pensamiento aterrador ya que sabía que, en primer lugar, no parecía el más débil de los tipos y también era mucho más pesado. En promedio, utilizó la mitad de su inventario, incluso si la mitad de dicho peso fue anulado, el resto del peso no desapareció, se distribuyó de manera uniforme por todo su cuerpo. Golpeó fuerte y rápido, técnica o no, no era ciencia espacial, un ejemplo más adecuado sería la tecnología de deformación. Desmontar el dron y modificar sus componentes principales fue pan comido. Algunas partes eran bastante avanzadas como los microchips que eran su computadora que no contenía ningún dato pero sí la programación base de la máquina que tenía el comando de enviar cada dato que recibía constantemente. La batería de litio integrada conectada a paneles solares internos extremadamente efectivos que se podían plegar hacia adentro y hacia afuera también era fascinante, aunque contagiosa, pero tenía el mérito de no generar calor en su mayor parte. Pero lo que sí tenía claro desde el primer día era que era barato y fácil de producir. De todas formas, la mayor parte de esto no importaba, ya que lo que le interesaba era el transmisor de radio y todo lo relacionado con él, la frecuencia de la señal de radio utilizada era el aspecto más importante. El resto del dron no servía para nada más que para reciclarlo y también le dio ideas para hacer dispositivos similares. Sin embargo, este tipo de trozo de papel de aluminio grande, feo y desgarbado no sirve como dron. También obtuvo el nombre de la empresa Resource Development Administration o RDA por varios de los componentes, un nombre que no denotaba peligro alguno. Tampoco se metió en problemas con el dron sin un mínimo de precauciones que en gran parte consistían en una caja de cobre que a su vez estaba dentro de una caja de cobre más grande, todo ello a 20 metros bajo tierra. Es la parte más profunda de su base, todas estas precauciones eran solo para estar seguros de que si enviaba señales mientras hacía pruebas, ninguna se escaparía, poniendo así una bandera roja en el lugar donde estaba. La señal debería ser lo suficientemente fuerte y clara aquí, murmuró Liam mientras encendía los restos modificados del dron. El dron tenía una cámara y un micrófono, lo que le faltaba era una pantalla y un altavoz, básicamente transformó un dron de exploración militar en un teléfono. Estaba sentado sobre una piedra lisa, de espaldas al vacío de un acantilado que conducía directamente al mar, a 100 metros de profundidad, donde las rocas irregulares eran suavemente bañadas por las tranquilas olas del mar. Era un lugar pintoresco, algo que abundaba en esta luna. Este lugar no fue elegido por esta vista, bueno, en parte porque sí, pero sobre todo porque es alto, lejos de su base, y no había ningún Pandorium unoctanium en el suelo. Este fue un detalle importante, no hacía falta ser muy genio para darse cuenta que el supermetal capaz de romper parcialmente las leyes regulares de la física con sus hazañas magnéticas, podría perturbar las ondas de radio en un grado desconocido. Vestía ropa cómoda confeccionada con hilos de fibras vegetales entrelazadas y cuero tratado. Un pantalón marrón sencillo y una camisa gris de manga corta que estaba medio abierta y en general no ocultaba gran parte de su desarrollada musculatura. No es que fuera fácil hacerlo a menos que vistiera ropa extremadamente holgada. ¿Y por qué lo haría? Toda la alegría, aunque fuera ligeramente narcisista en su origen, se podía disfrutar en ese agujero infernal, hermosamente peligroso, que era la luna. También llevaba guantes sin dedos que se extendían hasta convertirse en vendajes colocados de forma que su implante quedara oculto. Tal vez no fuera el acto más útil, ya que se descubriría nuevamente que T.S. Humon, Eywa, los dos niños y su clan lo sabían. Pero no costó nada ocultarlo y evitar posibles preguntas. Tampoco llevaba armadura de ningún tipo, era completamente innecesaria, ridícula en el mejor de los casos, con el único propósito de ser intimidante, algo estúpido para hacer a través de una videollamada. Y su mejor armadura actual estaba casi lista y era algo que no necesitaba ser revelado hasta que fuera necesario también. Aparte de eso, se recortó un poco la barba para algo menos cavernícola y trenzó su cabello hasta los hombros en una trenza estilo vikingo, nada muy diferente de como lo hacía habitualmente, pero se puso un poco más de cuidado como si fuera a una entrevista de trabajo o videollamadas con las que se familiarizó durante cierta pandemia. Todavía parecía salvaje, pero eso se debía más a cómo eran sus rasgos faciales, digamos que no eran los más suaves hasta donde podía decir, pero aún así era mejor que verse como un hombre de las cavernas que no conocía la higiene básica. Liam, con un profundo sentimiento de inquietud,
presionó un botón del teléfono transformado en dron y lo encendió. No se estableció ninguna conexión con su implante, no sabía qué máquinas tenían ni su señal distintiva de su implante, incluso si técnicamente no estaba en el espectro electromagnético, aún podría ser rastreada por ellos. No es porque sus drones y helicópteros fueran demasiado anticuados para una especie que viaja por el espacio que todo será igual. No se arriesgó nada. Y no había forma de que apagara su implante a menos que se suicidara de todos modos. Colocando el teléfono en un trípode, movió la cámara para que quedara frente a él. Su atención se centró en una pequeña pantalla cuadrada pegada al costado y esperó a que pasara de ser una pantalla gris en blanco a un video en vivo de baja calidad de la persona con la que iba a hablar si el dispositivo del otro lado lo permitía. Liam esperó, sus ojos recorrieron progresivamente a Gladius, que se encontraba apenas a 3 docenas de metros detrás del punto de vista de la cámara, y sonrió divertido. El joven pollo asesino de la perdición estaba haciendo cálculos aritméticos básicos en forma de rompecabezas para llegar a una pasta de frutas condimentada con una cantidad obscena de polvo de hierro. Y esperó un poco más, Oxiden aterrizó justo frente a él con lo que parecía un coco pero con largas espinas en su garra, luego llegaron los otros 3, esperando. Parpadeando entendió lo que querían los 4 tetrapterones y agarró el fruto seco por el tallo, lo colocó en el suelo y con el pulgar presionó la parte superior. El resultado fue instantáneo ya que se partió en 5 pedazos, limpios llenos de una pulpa azul profundo que olía a miel de acacia cruda. Unos minutos después, una luz verde parpadeó sobre el teléfono, lo que significaba que se había establecido una conexión y Liam, que estaba encorvado rascando la nuca de Orien, se dio cuenta de eso, pero esperó un poco más para estar seguro de que no era un error. Joder, por fin. Sabía que iba a ser largo, pero fueron casi 5 horas. Se habrán perdido mi mensaje, pensó, entrecerrando ligeramente los ojos, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Su repentino cambio de humor no pasó desapercibido para ninguno de sus compañeros. Gladius, en medio de un baño de sol de mediodía, se despertó y los tetrapterones se tensaron. Agarrando la tapa roja sobre la lente de la cámara que bloqueaba toda entrada visual, habló en inglés, con voz profunda y serena: saludos a quien sea que me esté escuchando. Soy Liam Cram y me gustaría que conectaras una cámara y un micrófono para que podamos comunicarnos con más facilidad. Modifique tu dron para que pueda hacerlo. Después de esas palabras, se quitó la gorra roja y no tuvo que esperar mucho más para que la pantalla cobrara vida y apareciera el rostro estático de una mujer de mediana edad, de piel clara y cabello castaño rojizo con un collar tipo Navi, y detrás de ella estaba el rostro de un hombre regordete de piel morena visiblemente asustado. Me resulta familiar. ¿No era un personaje importante? Y uno de los buenos, creo. Y no recuerdo a este tipo, pensó Liam frunciendo el ceño ligeramente mientras recordaba vagamente su apariencia. Una sensación de alivio lo invadió porque confirmó sus suposiciones anteriores y ninguno de los dos parecía el tipo de líder militar. Sin embargo, no bajó la guardia. No te escucho. Tu micrófono no está conectado, no está encendido o está silenciado, dijo sin comprender, sin ocultar su diversión. La mujer movía los labios con entusiasmo, lo que significaba que estaba hablando, pero de repente se detuvo ante sus palabras y, avergonzada, casi se da un golpe en la cara. Sin embargo, la que estaba detrás se dio un golpe en la cara. Al instante, el estado de ánimo tenso del otro lado de la pantalla se desinfló, algo que no fue planeado por Liam, pero que de todos modos tuvo un resultado positivo. Estaba claro que incluso en el futuro las llamadas FaceTime parecían seguir siendo una tarea demasiado ardua para realizarlas sin problemas, al menos aquí no había ningún filtro. Un saludo para ti también, estoy inmensamente feliz de finalmente poder comunicarme contigo. Soy Grace Augustine, una xenobotánica, y el hombre detrás de mí es Max Patel, un psiconeurólogo. ¿Quién o qué eres tú? ¿Cómo estás aquí? ¿Hay otros como tú? ¿Cómo lograste entrenar tetrapterones?, preguntó la recién nombrada Grace Augustine, bombardeándolo con preguntas como lo haría un niño en una tienda de dulces, pero todas dichas con calma y seriedad. Una visión extraña de alguien que era científico, probablemente uno de alto rango, y ligeramente perturbado porque sentía que había un tema nuevo e interesante que debía estudiar, lo cual, con toda honestidad, era, pero eso no le correspondía de esa manera, ni tampoco permitir que sucediera en sus términos. Necesitaba recordarse a sí mismo que debía ser diplomático. Tranquilícese, doctora Grace Augustine, dijo, evitando añadir un joder antes del baja, y continuando con una voz tranquila que no aceptaba un no como respuesta, propuso abrir ligeramente los brazos. En cuanto a sus preguntas, supongo que podríamos intercambiar información y, dependiendo de lo que usted y yo tengamos para ofrecer, el intercambio debería ser posible. ¿Le parece justo? Esta oferta también se extiende al Dr. Max Patel. Era la misma forma en que trataba a T.S. Humon, si bien cordial, un intercambio de conocimientos.
Pero como se trataba de humanos y no de unos ingenuos Na'vi, no había odio hacia T.S. Humón, pero era la verdad en ese aspecto. Sabía perfectamente lo sospechoso que sonaba. Por lo que él sabía, ella pensaba que él era un extraterrestre, lo cual técnicamente era y tampoco estaba muy lejos de la verdad. Ella no tenía muchas otras posibilidades aparte de que él apareciera espontáneamente en este universo, algo en lo que evidentemente no había pensado. Hubo un largo silencio, donde Liam supuso que silenciaron el micrófono ya que no podía escucharlos, luego el sonido regresó. Grace habló nuevamente con esta compostura, me disculpo por mi comportamiento anterior. Mi amiga y yo aceptamos tu propuesta. Es bueno saber que estamos en la misma página, me alegra poder comunicarme de manera sensata y razonable. Primero establezcamos algunas reglas básicas. Ninguna acción de ninguna manera hecha para dañarme a mí o a lo que es mío, no decirle a otro sobre mi existencia a menos que yo lo autorice, no mentir y otras cosas similares que los individuos civilizados no se hacen entre sí, comenzó Liam justo después, nada escandaloso. Mientras no te metieras con él o hicieras algo que no le gustaba, en general era un tipo bastante tranquilo. Está bien, señor Cram, siempre es un placer tener a alguien racional y razonable en este mundo de mierda, dijo no tan elocuentemente. Y nadie más que nosotros, los de la RDA, sabe de tu existencia. No queremos caos ni violencia sin fin nacida de la codicia por tu existencia. Queremos comunicarnos contigo de manera pacífica y simplemente aprender, continuó, sonando segura de sus declaraciones. Liam sintió que ella era sincera en todas ellas, pero su verdad no era la verdad absoluta. Tenía dudas sobre la parte de RDA ya que solo ustedes dos sabían sobre mí, comentó Liam internamente, pero sabía que era principalmente su paranoia la que hablaba, pero aún así lo escuchó. Si había otros, no estaban en lugares altos y probablemente provenían del helicóptero que transportaba a un gran austrapedio inconsciente, pero es mejor estar consciente de la posibilidad que no hacerlo. Puedo trabajar con eso, y tú puedes dejar de lado al señor, dijo Liam, formándose una sonrisa casi pícara, estaba muy contento y aún más aliviado con el giro de los acontecimientos. La mala suerte y el juego a veces traen resultados positivos. Bueno, tal vez no te alegres después de todo, no vendas la piel hasta que hayas atrapado al oso, habría dicho su abuelo, pero a partir de esta pequeña conversación, parecía buena. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Puedo trabajar con eso y puedes dejar al señor, dijo desde la holopantalla el hombre, Liam Cram, con un dejo de alivio y una sonrisa formándose. Max trajo una silla y se sentó junto a Grace esperando que ella respondiera al hombre de aspecto bárbaro, parecía racional y todo, pero eso no cambiaba el hecho de que parecía alguien que te mataría después de una larga sesión de tortura por la más mínima razón. Liam no le inspiraba confianza, pero juzgar un libro solo por su portada era ilógico y Max lo sabía. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que así fuera, ya que este hombre era muy peligroso, extremadamente inteligente, competente y desconocido en todos los aspectos. Reutilizó el dron N5 para comunicarse de tal manera que fuera compatible con un altavoz y una cámara en su costado. En sí mismo no era imposible de hacer, esos drones están hechos para ser versátiles, pero hacerlo mientras estaba en el último avistamiento, con una armadura de bronce medieval, le dijo que había algo más. Y este hombre podía modificar y crear dispositivos electrónicos por medios desconocidos. O bien lo hacía todo por su cuenta desde la Tierra misma o bien lo hacía con otros, pero la segunda opción, que era la más razonable, curiosamente no era la correcta. Necesitaba hablar con Grace sobre esto, aunque estaba seguro de que ella lo sabía. Dado que hiciste muchas preguntas, responderé algunas de ellas como lo haría cualquiera al conocerme y la confianza es algo que necesitamos. ¿Quién? Sabes mi nombre, pero eso es todo lo que diría por ahora, que, soy humano, hasta donde sé, incluso si estoy respirando perfectamente bien donde no debería. Como no lo sé, desearía saberlo, y como puedes deducir, estoy solo, soltó Liam. Su voz se volvió tranquila casi silenciada hacia el final mientras cerraba sus misteriosos y etéreos ojos grises metálicos y respiraba profundamente. Oh. Mierda, pensó Max, sintiéndose al instante como el peor pedazo de mierda al ver que el lenguaje corporal del hombre cambiaba a algo que no era más que tristeza y añoranza. El hombre era humano. Grace por su parte no era mucho mejor, incluso peor considerando que ella era la razón de esta reacción, esta era alguien que había perdido mucho y soportado mucho, y era solo una fracción físicamente mostrada de lo que su instinto le decía haciéndolo aún peor. Ella no sabía lo que él había perdido o soportado, pero eso no cambiaba el hecho de que lo había hecho, y ella tenía razón. Perder absolutamente todo era algo que ni siquiera los hombres y mujeres más fuertes podían ignorar. No mintió,
pensó la xenobotánica con certeza, estaba segura porque no era la primera vez que veía o hablaba con personas que habían pasado por mucho, lamentablemente. No fue una actuación de parte de Liam y cambió bastante la posibilidad de por qué estaba aquí, pero ciertamente parecía estar fuera de su control. Ella misma no está exenta de tales reglas, incluso si sabía que era bendecida en comparación con miles de millones de otras personas y era extremadamente afortunada de estar donde estaba sin haber sufrido. La guerra, el hambre, las enfermedades, la contaminación, la depresión y la muerte estaban siempre presentes en la Tierra, pero en menor grado en Marte y la Luna, debido a sus escasas poblaciones humanas. Solo los más ricos estaban exentos de esos problemas, viviendo en la obscenidad y la perversión. Había razones por las que Pandora era un paraíso tan codiciado y por las que la RDA tenía un férreo control sobre él. Ahora supongo que es mi turno de preguntar uno. ¿Cuál es la fecha y la hora? Preguntó Liam con su compostura completamente recuperada en menos de 2 segundos como si nada hubiera pasado para empezar, su sonrisa anterior casi demasiado blanca también regresó. El 21 de abril del año 2154 y actualmente son las 9:56 de la noche y 54 segundos, respondió Max por instinto a esta pregunta antes de terminar confundido, pero duró poco, ya que su mente se dio cuenta de por qué se le haría tal pregunta. Y no fue agradable. El hombre del otro lado asintió pensativamente y luego le preguntó a otro, interesante. ¿Y cuántos drones se enviaron y cuál era su propósito, si no es demasiado pedir? 8 drones de los cuales 6 están completamente fuera de combate, con solo N5 en su poder y N4 destruido después de que grabara su mensaje en la corteza de un joven Arcturus folliculus. Los objetivos de los drones eran mapear la flora y encontrarlos. Un objetivo secundario que fracasó con éxito, debo agregar, respondió Grace esta vez, para demostrar que era sincera mostró su holotableta a la cámara, que también tenía un mapa en miniatura de la gran llanura que mostraba la ubicación de los 2 drones restantes. El hombre asintió de nuevo antes de mirar hacia arriba, frunciendo ligeramente el ceño ante el cielo que se oscurecía al anochecer y que se iba llenando progresivamente de nubes oscuras. Lamentablemente, era hora de irse, ya que hacer una llamada en mitad de la noche era peligroso y poco práctico. Y el clima tampoco auguraba ser agradable. Creo que esta breve llamada de FaceTime debe terminar, se acerca la noche y una tormenta eléctrica, anunció Liam, no sonando muy contento con esto, reacio incluso. Creo que se debe elegir un momento para evitar este tipo de problema de que yo esté esperando 5 malditas horas. Cierto. N5 estuvo activo durante varias horas, pensó Grace, arrepintiéndose de haber usado su avatar hoy, ya que les habría dado a los 3 mucho más tiempo para discutir. Pero no podía cambiar su horario al azar, tenía una responsabilidad y responderle a Selfridge por tal cambio no era exactamente la definición de agradable. Evidentemente como no quiero ser descubierto por otros tiene que ser un momento en el que alguno de vosotros o vosotros dos no seáis molestados por otros para no correr el riesgo de ponerme en riesgo, explicó además, franco y honesto, un factor recurrente en él al parecer. Hubo un momento de pensamiento e intercambio entre Grace y Max que consistió en que repasaran cuando esto duró hasta que Liam, suficiente de esperar a los dos, iba a chasquear los dedos frente al micrófono pero hubo un destello de luz brillante del cielo. Grace sorprendida por esto inmediatamente comenzó a hablar, en 5 días a las 9 de la noche debería ser posible. Crack boom. Max se estremeció ante el fuerte sonido del trueno en el micrófono mientras Grace se detenía a mitad de la oración e inmediatamente la pantalla se volvió negra. Luego la imagen parpadeó con un sonido estático distorsionado. El rostro de un Liam muy molesto que incluso con la calidad del lenguaje florido que recibía el clima no pasó desapercibido antes de que se volviera completamente negro. Esa fue una forma interesante de decir adiós. Debería estar bien. Si vive allí, no será su primera tormenta eléctrica, murmuró Grace alegremente, desplomándose en su cómoda silla, llevando la mano a sus labios para llevarse la taza y terminar decepcionada por la falta de vida líquida en ella. Fue sorprendentemente mejor de lo que esperaba y creo que debe seguir su régimen, amigo mío, agregó sarcásticamente, poniéndose de pie y bostezando ruidosamente. Max la miró con expresión inexpresiva. La palabra, mejor, fue, en gran medida, el eufemismo de los milenios para definir una discusión racional y civilizada con un ser de origen extraterrestre desconocido para la humanidad. Y podría haberle recordado que esa cantidad de músculos no era algo común ni mucho menos, que ese individuo seguramente había sido diseñado genéticamente, pero que ella tal vez tuviera razón y que tal vez él necesitara perder algo de peso. Echarle la culpa a la menor gravedad era una vieja excusa que no tenía mucho valor después de años de uso. Día 143. Liam estaba en su sótano con una herramienta multiusos y concentrado en su futuro casco. Pulía una placa de aleación de titanio que acababa de añadir a la parte delantera, una pieza que tenía varias capas.
Después de la masa externa en la que estaba trabajando, había una placa de titanio más delgada que ocultaba una capa de un fluido no newtoniano hecho de un polímero similar al Kevlar, luego otra placa de titanio seguida de este mismo material y otra placa de titanio. Y era una de las partes más débiles del casco. Luego, la parte interesante, una parte interna del circuito que se conectaba a su implante y 10 cámaras de alta definición que tenían funciones de visión nocturna y sensores térmicos conmutables a voluntad. Todas proporcionaban una visión de casi 360 grados, en teoría. No una visión completa de 360 grados, ya que este casco no le permitía ver a través de la materia. Se alimentaba de energía gracias a 5 de las mismas baterías de hidrógeno autorrecargables que utilizaba en todas partes y a los nuevos cables fabricados con núcleos de grafito con forma de grandes tentáculos de medusa, voladora que apenas tenían pérdida de energía debido al calor con distancias cortas y uso constante. Es lógico, teniendo en cuenta que suministraba un mínimo de varios miles de voltios de electricidad durante un periodo prolongado. La razón de ello se puede atribuir a la minúscula cantidad de pandorium-unoctanium presente en su estructura molecular. No era un superconductor a temperatura ambiente, pero aún así era un poco peor que la plata en cuanto a conductividad, pero no tenía plata y añadió que podía soportar más calor que dicho metal. ¿Por qué quejarse? El cobre funcionaría igual de bien, pero ¿por qué escatimar en cosas tan importantes? Es buscarse problemas. Volviendo a las baterías, lamentablemente, todavía se utilizó el hueso de filtro magnético de hidrógeno de los lobos víbora de la cueva, pero aquí se esculpió con la forma necesaria, ya que debían ser discretos y maleables hasta cierto punto, todavía no podía fabricar este componente tan importante por ahora. Ni siquiera lo entendía del todo, pero eso se debía más a la extraña propiedad desconocida del metal magnético que a cualquier otra cosa. Las baterías estaban ocultas y protegidas en la parte trasera y eran fácilmente intercambiables por otras recién cargadas y con un comando podían ser expulsadas. Digamos que la población de lobos víbora bajo tierra sufrió un golpe, la parte más divertida o más deprimente fue que ni siquiera los cazó y, dado que huir no era una opción, con lo empeñados que estaban en encontrarlo y matarlos era la única opción. Dejarlos inconscientes era básicamente una sentencia de muerte también. Era un casco experimental que utilizaba diseños encontrados en Tech, el MEC en particular, que consistía en ser uno con él como si fuera una extensión de tu propio ser. Evidentemente, era mucho más simple, modificada para la hazaña aquí, y peor en todos los aspectos debido a limitaciones técnicas y no vital en absoluto para que el resto de la armadura hiciera su trabajo correctamente. Pero una herramienta muy importante de todos modos. Con electricidad o sin ella, aún así lo protegerá contra la mayoría de los calibres de bala, su arco compuesto aún podría disparar flechas a través de él, por lo que probablemente Navi también debería hacerlo, pero redujo enormemente el daño en cualquier caso y fue desde una distancia cercana en un entorno perfectamente controlado. Así que, en un escenario de la vida real, en general sería mejor y, en primer lugar, no se dejaría transformar en un puercoespín. La parte frontal se podía abrir para mostrar su rostro por completo o simplemente tener 2 ranuras de vidrio reforzado para los ojos que le permitieran ver. Fue diseñado para una protección completa, por lo que incluso esas ranuras para los ojos podrían estar protegidas por otra capa de titanio. Normalmente le recordaría que no ve el exterior y exactamente para qué sirven las cámaras. Vamos a probarlo, dijo Liam con emoción infantil en su voz, un gran contraste con su timbre, ya llevaba puesta la mayor parte del interior de la armadura. Un traje ajustado compuesto principalmente de nylon reforzado con una cota de malla de titanio, prácticamente un traje de buceo reforzado. Fácil de poner para él y aún más fácil de sacar, ya que podía guardarlo en su inventario. Y también cómodo, ya que este punto era tan importante como cualquier otro. Agarró el casco, lo giró para orientarlo correctamente y se lo colocó, le quedaba perfecto y ajustado. El mundo se volvió oscuro. Luego, con una orden mental, su implante vibró, el filtro de cada lado del casco se activó y vio todo a la vez alrededor de su cabeza. Un filtro que se podía conectar a reguladores modificados y a un tanque para un posible uso acuático. Al principio fue muy desorientador, un cerebro humano normal no evolucionó para entender este tipo de sobrecarga sensorial y eso habría resultado en que el individuo tuviera un episodio epiléptico antes de desmayarse, o entrar en un coma más o menos permanente, o si tenía mala suerte morir debido a un daño cerebral interno. Pero fue construido literalmente para poder hacer esto, el sobreviviente era diferente a un humano normal, por eso sabía que al principio estaría desorientado y, en el peor de los casos, sentiría mareos o dolor de cabeza con posible sangrado de oídos, ojos y nariz. Y la mayoría de esos síntomas se manifestarán después de un largo tiempo de sincronización con el casco. Se quedó quieto y ni siquiera después de medio minuto todo empezó a sentirse normal. Demasiado normal, en realidad.
Al centrarse en lo sincronizado que estaba al utilizar un microchip en el casco con el fin de tratar y proporcionar datos en tiempo real a su implante de todos los sistemas del casco, notó para su sorpresa que estaba casi al 100% sincronizado con su cuerpo y su mente. Él predijo que sería alrededor de 6070% como máximo, podría haberse subestimado a sí mismo y podía adivinar que la única razón por la que no era 100% era por la limitación del casco. Esto significaba que casi no había retrasos, que todos los datos de la cámara se le enviaban incluso si no siempre se enfocaba completamente en cada uno, y por qué se sentía tan normal, natural incluso como si acabara de ganar muchos ojos nuevos, aunque comparativamente peores que sus reales en todos los aspectos, excepto la capacidad de detectar cambios térmicos y un mejor sentido de la vista en la oscuridad. Era algo por lo que estar feliz, eso era seguro, pero era extraño que no saliera como estaba previsto y fue un punto de estudio para más adelante. Eso sigue siendo una locura. Puedo ver mi espalda y mi trasero. Necesitaré más tiempo para acostumbrarme, dijo Liam en voz alta, con la voz distorsionada y amortiguada por el casco, lo que lo hizo menos amigable de lo habitual. Tal vez agregar un micrófono y un altavoz también resultaría útil. Al abrir la visera de titanio, a falta de un término mejor, pudo volver a ver con normalidad, pero la información de las cámaras seguía allí, en el segundo asiento, nadie podría acercarse sigilosamente a él. Se movió un rato y sonrió, era increíble. Se acercó a un maniquí de madera con una armadura negra y gris. Al resto de los sets los llamó elocuentemente Titanium CRV1 debido al casco y al hecho de que estaban hechos principalmente de titanio, exactamente 17, 365 kilogramos, 38, 3 libras, de titanio. Básicamente, el 50% de todo su titanio. Al ponerse la armadura, Liam enganchó cada pieza con el traje y entre sí hasta que estuvo completamente blindado, desde las botas, el guante, los hombros, los brazos, las piernas, el abdomen y el pecho. Era una armadura negra que recordaba a Riot y Flak del juego, que tomaba lo mejor de ambos mundos, pero también uno de sus principales defectos. Mantenía muy bien el calor, pero sentirse un poco acalorado y molesto era mejor que sentirse muy muerto. Este problema, aunque sea pequeño y se pueda ignorar, se podría solucionar más adelante. Y la armadura en sí podría y se mejorará. Tomó un chaleco antibalas que estaba al lado y lo colocó encima de las placas de titanio del pecho, con un chaleco antibalas integrado debajo. Nunca había suficiente protección. Con los 40 kilogramos, 88 libras, de armadura puesta, desactivó el casco y saltó ligeramente antes de golpear y patear el aire unas cuantas veces, levantó su guadaña de guerra e hizo golpes de todo tipo, hizo múltiples sentadillas con una mano sobre ambas manos, volteretas hacia atrás, todo esto durante una buena media hora para probar cómo se sentía con la armadura y su sonrisa se amplió. Qué bien, un poco de calor, pero genial. No veo la hora de probarlo mañana allí abajo porque, con todo esto, estoy muy pobre. Y son las 11:48 de la mañana, hora de comer, tartar o barbacoa. ¿Por qué no las dos cosas?, pensó, feliz también de tener ahora un reloj y un calendario de agradecimientos incompletos a Max. Ahora podía seguir el tiempo, habiéndolo actualizado después de la reunión con los dos científicos porque, durante los últimos meses, su implante no mostraba nada en ese aspecto, normal después de todo, el implante no puede saber mágicamente la hora y la fecha. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. En lo profundo de una de las cuevas de la gran llanura se podía ver una figura humanoide con armadura negra y gris zigzagueando entre ramas negras. Partículas brillantes de color púrpura fluían dentro del aire emitidas por plantas cristalinas que crecían a su alrededor. 10 puntos que emitían una suave luz roja estaban todos alrededor de su cabeza sin rostro. La figura se movía imperturbable y visiblemente inconsciente de lo que había encima, una criatura de color rojo sangre sobre 4 patas con garras, su par de extremidades delanteras en forma de gancho agitándose en el aire mientras avanzaba lenta y metódicamente hacia su presa. Sin embargo, de repente, la figura blindada giró hacia atrás, y un complejo arco metálico en su mano izquierda apareció de la nada en el aire y fue inmediatamente cambiado a la otra mano. Luego, una flecha con una cabeza de bronce de forma extraña apareció de una manera mágica similar en la mano ahora vacía. Al instante siguiente, la flecha se enganchó a la cuerda del arco, la cuerda se dio cuenta y se disparó. La flecha voló sobre las 2 docenas de metros que lo separaban en un segundo para incrustarse profundamente en el pecho de la criatura de color rojo sangre, cuya reacción fue emitir un agudo chillido de dolor y rabia. Entonces su cuerpo brilló intensamente con un suave estruendo y toda su acción cesó antes de que sus patas se doblaran y cayera sin fuerzas, estrellándose con un fuerte golpe justo enfrente de la figura acorazada. Un olor a carne quemada flotaba en el aire.
No esta vez, dijo Liam, sus ojos grises aparecieron mientras levantaba la placa de armadura facial que ocultaba la ranura de vidrio reforzado para los ojos y se acercó con cuidado al hondero caído, cambiando su arco compuesto por su guadaña de guerra, Cleaver. La cabeza no estaba muerta, de hecho estaba tratando de alejarse del cuerpo, usando el extraño trozo de piel que parecía orejas de conejo pero que eran alas y ahora se usaban como piernas improvisadas. Todo parecía una mezcla de un conejo, un mosquito y una babosa. Liam lo agarró por la probóscide y, en respuesta, emitió un chillido de miedo, ira o algo más que él no conocía. Me pregunto si puedes mantenerte vivo para tener un suministro seguro de veneno o simplemente puedes congelarlo y mantener su efecto, se preguntó en voz alta observando la cabeza, retorciéndose y chillando. No sintió ninguna lástima por ella como por supuesto no la habría sentido por él y se dirigió a dispararle. De cualquier manera, regresa a casa conmigo, agregó con una sonrisa, y al mismo tiempo en su mano izquierda un pequeño dardo rojo lleno de un tranquilizante compuesto por un cóctel de plantas diluidas en agua pura se manifestó en existencia desde su inventario y apuñaló la cabeza con él. Se congeló y luego chilló y se retorció más fuerte que nunca en un arranque de pánico hasta que el tranquilizante hizo efecto y se volvió más lento y silencioso hasta que respiró con calma y dejó de moverse. Espero no haberle inyectado algo que lo mate. Bueno, eso significaría que la cena y el cadáver olerían a salmón cocido. Sería bueno que tuviera el mismo sabor, incluso si es una criatura bastante extraña. Criaturas, pensó Liam mientras se colocaba con cuidado la cabeza dormida en la espalda, una mochila viviente hecha de la mitad de uno de los depredadores terrestres más grandes de toda la luna. Era una mezcla utilizada para dejar que tu espíritu se abriera y dejar que las palabras de Elwa fluyeran a través de tu espíritu, lo obtuvo de T.S. Humon y claramente era una droga alucinógena. Una de ellas era una inyección, los Sanurai usaban un hueso afilado cubierto con la droga para luego pincharse con ella ya que no conocían las agujas. Aparte de que en cantidades suficientemente grandes afecta a muchas criaturas, los Na'vi incluyeron un efecto soporífero más o menos intenso que va desde una simple siesta repentina hasta el sueño eterno, lo que prácticamente significa la muerte. Y curiosamente, en él se usaban las glándulas venenosas podridas de los murciélagos. Era hora de subir de cualquier manera, recolectó unos buenos 5 kilogramos, 11 libras, de titanio en bruto, lo que significa que el proceso para purificarlo reducirá su masa en casi 2/3, dando alrededor de 1,75 kilogramos, 3,8 libras, de titanio puro, menos de medio kilogramo de platino en bruto, la misma lógica utilizada aquí que para el titanio, 200 kilogramos, 441 libras, de petróleo pesado en bruto y otros recursos menos importantes. Una recolección por encima de la media debido a la relativa brevedad de la inmersión, en este punto, 3 horas, 10 minutos y 36 segundos con una cantidad no importante de unidades de tiempo inferiores. Estaba allí principalmente para probar su nueva armadura y el veredicto fue que tener una mira 340, aunque no fuera la mejor en términos de detalle, era una ventaja que le salvaba la vida. Literalmente. El resto de la armadura era simplemente mejor en todos los puntos que la última que tenía y la única criatura aquí de la que era perfectamente consciente que podía atravesar el bronce estaba inconsciente en su espalda. Aunque eso no significaba que la probóscide no pudiera atravesar algunas de las articulaciones más frágiles de su armadura y causar heridas superficiales, nuevamente, superficial para él no significaba superficial para todos los demás. Y no tener uno de sus pulmones perforado por segunda vez siempre fue una ventaja en su libro. El hecho de que la zona fuera rica en recursos preciosos no significaba que hubiera toneladas y toneladas de este metal precioso apiladas unas sobre otras, listas para ser recogidas. Estaba en forma de guijarros, rocas y cantos rodados esparcidos por todas partes alrededor de la gigantesca piedra flotante hecha de Pandorium unobtainium. Al hacer crujir su cuello se escuchó un sonido fuerte y satisfactorio, miró una última vez el cuerpo del hondero, el asta de madera de la flecha había desaparecido. Estaba completamente astillada y la punta de la flecha explotó en el interior matando instantáneamente el cuerpo con el calor, las ondas de choque y la metralla combinadas. Los palos puntiagudos con puntas explosivas eran terriblemente efectivos contra seres carnosos. Este en particular, ya que cubre una debilidad de la flecha normal. Si no alcanza algo vital como el corazón o causa una hemorragia cortando arterias, no matará rápidamente o no matará en absoluto en comparación con este. Incluso si alcanza el hombro o la rodilla, que se lo volaran justo después fue un poco más problemático. Después de todo, es una granada atada a una flecha. La subida de regreso fue una de las más fáciles de las docenas que hizo, ningún víbora lobo ni murciélago lo atacó incluso cuando se enfrentaron directamente a él. Corrieron como si sus vidas dependieran de ello, una visión extraña para Liam, estaba acostumbrado a que todo lo atacara y no lo contrario, y lo que debería ser normal lo percibía como extraño. Pero tenía el suficiente sentido común para darse cuenta de esto.
Fue la cabeza del hondero, fue el único factor que cambió a menos que los lobos víbora y los murciélagos aguijones, en particular, aprendieran a preservarse en este corto periodo de tiempo. Y era comprensible que fueran creados por el olor del hondero, ya que dudaba que hubiera otros factores en juego. Una vez que estuvo en la superficie, se apresuró a regresar a su base ya que se avecinaba una tormenta eléctrica y la cabeza debía permanecer inconsciente para facilitar su manipulación y transporte. Unas horas más tarde, la cabeza que despertaba lentamente estaba en una jaula de acero colocada en una habitación aislada, Gladius detrás de ella la fulminaba con algo que prometía muerte, dolor y asesinato, mientras que los 4 tetrapterones en los hombros y la cabeza de Liam no actuaban de forma muy diferente. No les gustó, algo que Liam ya previó pero no pudo hacer más que dejar que se adaptaran, era un problema ya que en el futuro se encontrarían con muchos más individuos diferentes y tenerlos tranquilos solo ayudaría. También había en la jaula un recipiente con carne cruda y otro con agua, la probóscide era solo para inyectar veneno ya que debajo había 4 mandíbulas segmentadas de aspecto demoníaco, algo así como la mandíbula inexistente de una lamprea pero peor y que podía extenderse hacia afuera para raspar carne y pulpa por igual. Al menos Liam asumió que este era el caso. Esta criatura era extraña. Tiene 2 líneas neuronales en la base de su cuello, las mismas que en el cuerpo y seguramente la forma en que se conectaban entre sí. Era una criatura extraña y él pensaría que eran aún más extrañas si supiera que las dos estaban relacionadas con que una era la madre y la otra. Era una criatura interesante, dudaba que pudiera domarla, menos aún ahora, y no tenía particularmente la necesidad de hacerlo. Es completamente indefensa y su uso no requería que fuera cooperativo. Eso no significaba que lo trataría mal, quería que estuviera vivo y saludable después de todo, pero ese no era una mascota ni uno de sus animales domesticados. Es un insulto incluso compararlos, ya que eran más cercanos a la familia que cualquier otra cosa, él era muy consciente de que lo consideraban su padre. Sin darse cuenta, había conseguido un repelente para víboras y murciélagos, y eso era lo que importaba. ¿De qué había que quejarse? De hecho, las cosas iban demasiado bien y eso ponía tenso a Liam, un presentimiento le decía que los próximos meses serían desagradables, pero eso no le impidió aprovechar un poco este tiempo por ahora. Por más importante que sea el futuro, si no sabemos apreciar lo bueno del presente, ¿qué sentido tiene? Al fin y al cabo, cualquier cosa en exceso es mala. Los siguientes días pasaron volando hasta que llegó el momento del segundo facetime. Liam estaba contento con el último aunque fue extremadamente corto. Principalmente por la gente con la que habló y porque eran personas razonables, aunque la parte en la que tuvo un momento de debilidad no lo fue, pero así era la vida. Tendrá que superarlo y hasta ahora hizo un buen trabajo, pero podría haber resultado ventajoso ya que lo hizo más humano para ellos, no le gustaba manipular a los demás, pero eso no le impedirá hacerlo. Y no era realmente así, sino que ganando empatía, aborrecía haber actuado de esa manera, pero prefería inclinarse sobre el posible equilibrio de su continua existencia. Sacaría provecho de ello. Si demostraba que era una verdadera amenaza, estaba seguro de que Grace no dudaría en enjaularlo o, peor aún, eliminarlo. Ser bueno no equivalía a ser estúpido. Incluso si no fuera por ella o por Max, el simple hecho de contarle su existencia a los altos mandos de la RDA local daría lugar a esos 2 problemas anteriores. ¿Destruir un helicóptero? No hay problema si lo toma por sorpresa y no está a kilómetros de altura. ¿Un escuadrón de militares completamente armados y entrenados? Es manejable si va a matar y juega sucio. Pero los 2 juntos y, peor aún, un ejército entero de ellos, aunque sea pequeño, sin tropas más avanzadas. No hay forma de que sobreviva para contarlo. Su destreza física no importaba ante una lluvia de cohetes y balas. Sus acciones futuras dependían literalmente de las competencias y caprichos de esos 2 individuos, incluso si ellos no se daban cuenta. Esto nos llevó al presente. Día 147 para Liam, o el 26 de abril del año terrestre 2154 a las 20:55. Liam se estiró en el acantilado de piedra junto al mar, relajando sus músculos mientras lo hacía, vestía el mismo tipo de tela que la primera vez pero en un color diferente, la camisa era más del lado azul debido al color de la fibra vegetal utilizada y esta brillaba en la oscuridad. Además del mismo corte de pelo y barba, era molesto en varios aspectos tenerlos creciendo tan rápido pero eso era infinitamente mejor que ser calvo o sin barba. Sacó de su inventario el N5, el dron convertido en teléfono, y un trípode, colocó los 2 delante de él, encendió el N5 y esperó. A diferencia de la última vez, esperó solo unos 20 minutos. Buenas tardes Grace y Max, supongo que no les molesta si no uso su título, lo saludó Liam con una sonrisa cortés a través de la cámara mientras veía a los 2 tomando asiento. Grace parecía enojada por algo. Lo siento Liam, en cuanto a la razón por la que llegamos tarde es, digamos un pequeño cabrón codicioso.
Y el título de doctor es innecesario, dijo Grace visiblemente tranquilizándose por lo que este, pequeño cabrón codicioso, le había dicho para enojarla. No parece que te guste particularmente él o ella, dijo Liam levantando una ceja. Él, y de hecho. Parker Selfridge no es alguien que me guste particularmente, nadie aquí lo hace realmente, excepto yo en particular. Él es un hombre de negocios de corazón, algo que le falta, y es el que tiene las riendas, respondió a la pregunta no formulada de Liam con veneno goteando de cada una de sus palabras. Max a su lado suspiró ante eso, Liam se preguntó cuántas veces al día debía tener esto repetido pero formulado de diferentes maneras. Pero por la trama de la película. Bueno, no recordaba a un tipo llamado así, pero esto inmediatamente puso a quienquiera que fuera Selfridge, ahora estaba en el radar de Liam para aliarse con él o eliminarlo. No puedo creer que mi primer pensamiento haya sido asesinar a este hombre. Y el hecho de que sé que probablemente lo haré si me dan una oportunidad y una razón, pensó Liam. Por mucho que quisiera sentirse perturbado por la idea de matar a un humano, no lo estaba. Se dijo a sí mismo varias veces que su supervivencia era lo primero y más importante. Él entendió que ella tenía prejuicios contra ese hombre y por muy buenas razones, si la idea general de la película era esa. Hablando de eso, consolidó la idea general de donde estaba en la supuesta línea de tiempo si existía el hombre parapléjico todavía, antes o alrededor del comienzo de la película, lo que en última instancia no dio mucho, pero aún así fue así. Por otra parte, Grace y yo hemos preparado una lista de preguntas para ti. Corrección, tal vez decir que son preguntas que valen un libro sería un término más apropiado. La mayoría son de Grace, se corrigió Max, riéndose y rascándose el pelo corto y rizado con nerviosismo. Adelante, ¿quién es el primero en preguntar? Resonaron las palabras de Liam y la xenobióloga fue la primera en preguntar, con anticipación y curiosidad en su tono de voz. Esta pregunta puede parecer intrusiva porque lo es, pero ¿cómo lograste domesticar a un dúo de tetrapterones salvajes y entrenarlos? Preguntó, Liam no siendo estúpido y habiendo escuchado los términos antes silbó, el sonido alto y claro. Menos de 4 segundos después llegaron 2 tetrapterones, uno rojo y el otro azul y morado. El de color cálido aterrizó en la cabeza del hombre y el de color frío en su antebrazo derecho, cada una de sus garras contra su cuero cabelludo y piel, pero ninguna de ellas parecía molestarlo. ¿Te refieres a esos tipos, Bueno, no diría que los hice crecer en la naturaleza, la clave es dejarlos impresos antes de que nacieran. La vida silvestre local no es muy amigable conmigo, ya ves. El resto es evidente, son pájaros inteligentes después de todo, dijo rascando la cabeza de Septen juguetonamente, el pájaro alienígena graznaba felizmente mientras su hermano parecía ofendido por la falta de atención, lamentablemente el hombre solo tenía 2 brazos. Sus palabras, aunque totalmente ciertas, eran incompletas, la impronta de los animales salvajes de Pandora incluso antes del nacimiento, si eran huevos, les dio una buena ventaja, pero sus instintos naturales para matar a los extraños eran extremadamente fuertes. Como tal, en el mejor de los casos era una estupidez con el riesgo de sufrir heridas y, en el peor, era la muerte. Grace podría sacar su propia conclusión con esas palabras, llenando el vacío ella misma o haciendo más preguntas. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. La llamada ya lleva varios minutos en marcha. Preguntas y respuestas vuelan de un lado a otro, como por ejemplo, ¿cuál es el estado de la Tierra?, pregunta Liam, mientras que la mayoría de las respuestas del hombre eran reservadas y muy despiadadas, algo que Grace y Max entendieron. Algo que Liam ni siquiera intentó ocultar, él no los conocía y ellos no lo conocían a él, ser franco aquí era bueno, necesario incluso. Mentir sobre algo que finalmente se descubriría era peligroso, pero eso no equivalía a revelar todo, como su origen interdimensional. Algo que ni siquiera podía responder y tampoco quería abrir esa caja de Pandora ahora. Debía ganarse su confianza y conseguir aliados humanos o no, así que mentir era contraproducente. Liam, ¿has tenido algún contacto con los Na'vi? Son humanoides altos y azules con 4 dedos, orejas puntiagudas y cola, preguntó Grace mientras mostraba un holopalet con una foto de una Na'vi femenina con características humanas que se parecía extrañamente a Grace y estaba sonriendo con otras 3 Na'vi femeninas normales, 2 de ellas adolescentes y la tercera una niña frente a la cámara. Cierto. Había algo en la película en la que controlaban a esos híbridos humanos Na'vi durmiendo en esas cajas. Me pregunto cómo lo hacen, se preguntó Liam brevemente sobre la tecnología detrás de esto, ya que podría ser simplemente un simple chip cerebral o un vínculo psíquico completo.
Esta tecnología fue posible en gran parte gracias a un controvertido científico de la RDA en la Tierra, el Dr. Cordell Lovecraft, un pionero de la investigación psiónica que utilizó a todos los animales para su investigación, el proyecto Sueño Oscuro, humanos, criminales en su mayoría, que no estaban fuera del alcance de su experimento. No era una tecnología incruenta o indolora, pero nadie fuera de la balsa del Dr. Lovecraft y algunos individuos de alto rango conocían el alcance de esos dos puntos. Había una pregunta que responder, una que habría surgido. No era trivial, su relación con los Na'vi era muy importante. Cerrando los ojos por un largo segundo, Liam habló esta vez no en inglés para gran sorpresa de los científicos. Y sí, lo hice, algunas veces IGT, esperó y dejó que sus palabras se asentaran con una sonrisa formándose, esta vez pronunció a la perfección, y sin embargo, todavía soy malo en el idioma del pueblo. Son fascinantes, algunos menos acogedores que otros, pero muy interesantes, me llaman el niño perdido IGT. Después de esto, esperó un poco más hasta que el xenobotánico respondió, sorprendido y encantado, hambriento de aprender más, y por Eguya, IGT, eres incluso mejor que algunos que lo hablaron durante años. La pronunciación es casi perfecta. Esto es increíble. Lo cambia todo. ¿Cómo aprendiste el idioma? ¿Te lo enseñaron? ¿De qué clan eran parte? ¿Por qué ese título? ¿Cuál es el significado detrás de él? ¿Cómo fue tu interacción con ellos? ¿Estás actualmente en contacto con ellos? Max le puso una mano en el hombro diciéndole que se calmara antes de comenzar a hacer aún más preguntas, después de todo era el turno de Liam. Una de las reglas que se establecieron al principio fue la de los intercambios equitativos, hasta cierto punto, por supuesto, en función de que la información fuera más o menos valiosa para el individuo en cuestión. Max era más bien un intermediario aquí, la verdad es que no era un experto en la cultura Na'vi o la biología alienígena más allá de los cerebros de los avatares y los humanos. Tenía interés en el cerebro de Liam, cómo estaba hecho, etc., pero ese no era el lugar ni el momento y para dejar entrar al hombre a un escáner son necesarias más de 2 llamadas. No es un problema Max, si aprendí el idioma gracias a un amable Na'vi errante con el mismo oficio que nosotros, conocimiento por conocimiento, pero eso es todo lo que diré. Por ahora, dijo Liam con calma, no quería involucrar a nadie más en esto. Por decirlo suavemente, un desastre, y hacerlo aún peor. Gracias sintió y se calmó. Esta información abrió muchas posibilidades para el futuro de las interacciones entre humanos y Na'vi, y todas necesitaban a Liam, ya que él era un tercero en el conflicto entre los Na'vi y la RDA. Ella solo podía esperar poder convencerlo para que la ayudara, por lo poco que sabía, él no cedería sin argumentos muy convincentes, y obligarlo, incluso si ella no lo haría de ninguna manera, parecía ser la peor decisión posible. El hombre estaba desesperado y deprimido en un grado desconocido y, como tal, muy posiblemente mentalmente inestable, no lo estaba, simplemente no lo demostraba. Y traicionarlo probablemente lo haría estallar y estaba segura de que de ninguna manera sobreviviría, era un presentimiento que venía de su instinto más primario, él era superior a ellos por confuso que fuera y también mezclado con sentido común. Una discusión que había tenido muchas veces con Max durante los últimos días, este hombre no era normal, si es que era un hombre. Un individuo modificado genéticamente y de origen desconocido estaría lejos de ser común en todos los aspectos imaginables. Por razones explicables, él estaba así mentalmente, solo en un entorno extraño, y con la espada de toda la RDA y mucho más sobre su cuello hizo esto. Si lo hubiera descubierto a alguien menos altruista que ellos, su futuro no habría sido agradable. Ni siquiera podía empezar a comprender la cantidad de presión y estrés que debía soportar. Él era consciente de su situación, claramente no quería estar allí, pero estaba allí y se las arreglaba mucho mejor que cualquier otra persona que ella pudiera imaginar en esas condiciones. El hecho de que aprendiera el idioma Na'vi de una Na'vi significa que era una buena persona, incluso si ella no estaba tan versada en los numerosos clanes de las grandes llanuras. Una regla general que los Na'vi establecieron después de lo que la RDA había hecho y está haciendo es ser extremadamente cautelosos con los humanos, y algunos a veces son agresivos hasta el punto de ir a matar sin dudarlo. Como los Somaticaya. Liam hablando a un grado tan competente demostró que los nativos le habían enseñado extensamente durante al menos meses y ningún maestro Na'vi se molestaría en enseñar a alguien que fuera un monstruo o que no pudiera mostrar potencial en sus formas o si fuera forzado y ella dudaba seriamente que él pudiera hacer esto último tan fuerte como parecía. Los Na'vi y los Avatar simplemente no jugaban en la misma liga que los humanos en ese aspecto. Un hecho que ella podía atestiguar era que era la diferencia entre un adulto y un niño normal. Supongo que es mi turno. Quiero estar seguro, tengo una idea de por qué la RDA está aquí, pero de nuevo quiero estar seguro, por qué está aquí, y también, ya que respondí una vez más, cuán poderoso es en realidad.
En la gran línea ya que claramente los odias. Tienes razón. Me gustaría decir que la RDA está en Pandora para estudiar la flora y la fauna, así como para aprender de los Na'vi, pero eso sería una mentira. Se detuvo pensando en una forma educada de decirlo mientras tomaba un gran trago de una botella de agua. El factor principal de todo esto son, supongo que ya lo habrás adivinado, los recursos como el Unobtainium. Simplemente estamos aquí para ser un pequeño y bonito equipo de ecocientíficos para los medios de comunicación en la Tierra, es una empresa que trabaja por el beneficio y solo por eso. Necesita una buena imagen, incluso si es la empresa independiente más poderosa de toda la historia de la humanidad. Desde la atención sanitaria hasta la industria alimentaria y del entretenimiento, la mayor parte de la investigación científica no está conectada con ningún gobierno. Ellos controlan y encuentran básicamente todo lo demás bajo el sol. La única razón por la que Pandora no es una roca vacía de vida es un conjunto de regulaciones extraplanetarias establecidas por las Naciones Unidas, explicó Grace. Estaba furiosa, triste, desanimada y mucho más. Ella realmente despreciaba a la RDA y lo que ella daba en información general, por razones muy buenas y válidas. Pero no es nada nuevo como concepto para él, solo llevado al extremo, y era bueno saber que la ONU todavía existía, pero no actuarían de manera muy diferente a la RDA tras su descubrimiento. Y dudaba seriamente de que el líder de la RDA, si llegase el momento, se molestara en pensarlo 2 veces antes de romper algunas de las reglas solo por él, ya que la ONU tampoco está exenta de ello. De hecho, estaba seguro de que se promulgarían nuevas leyes solo para él. Ellos hacen las reglas y él no sabía lo diferentes que son de las que él conocía, pero deberían ser, en cualquier caso, mucho más corruptas. Si la Tierra es tan mala como Max le dijo unos minutos antes cuando le preguntó, y debería ser incluso peor actualmente, no era su Tierra, pero eso no cambiaba el hecho de que fuera trágica. Un mundo distópico en el que se alegraba de no haber nacido. Las colonias de la Luna y Marte no estaban mucho mejor, excepcionalmente peores incluso para lo poco que Max conocía. Es trágico pero lógico que Marte y la Luna sean peores que la Tierra en términos de habitabilidad, ya que el planeta no tan azul necesitaría más una grieta para que el campo de juego sea equitativo. Odiaba la política y a los políticos en general, pero eso no significaba que todos fueran malvados pedazos de mierda y peores escorias de la humanidad, por así decirlo. Es simplemente que la proporción entre el bien y el mal siempre se ha inclinado hacia el extremo extremadamente malo del espectro, independientemente de cualquier partido, país, época, religión e ideología. Un aspecto que debe ser aún más pronunciado aquí. Confiar en que uno, si lograba contactar con alguien de suficiente alto rango, haría algo más que mentirle y engañarlo para que terminara bajo un bisturí o en una habitación blanca para ser torturado o peor era pura locura y estupidez en su forma más cruda. Seguramente hay excepciones, siempre las hay, pero no valía la pena correr el riesgo de encontrarlas, odiaba que lo pusieran en ese rincón. La RDA era una megacorporación que controlaba casi todo, su influencia sobre la totalidad de la humanidad, pero no podía confiar en los humanos, excepto en unos pocos potenciales. Su propia especie, más precisamente los líderes iban a ser sus enemigos, algo que ya anticipaba porque no veía otra alternativa. Si se presentaba la ocasión de comunicarse y era seguro, lo intentaría de todos modos, pero no había muchas salidas y su vida le importaba más que cualquier otra cosa. Y en cuanto al metal. Tiene sentido que lo quieran, esta mierda es mejor que cualquier superconductor conocido por la humanidad aquí, es revolucionario. ¿Pero no pueden sintetizarlo artificialmente? Quiero decir. Debería ser posible con suficiente investigación, ya puedo ver varias formas de hacerlo. Sí, no, soy idiota. Monopolio sobre él. Por supuesto. Explotar las cosas tanto como sea posible incluso cuando hay otras alternativas. Liam racionalizó, quería estar enojado, furioso, pero solo sentía una inmensa decepción y disgusto. Todo eso suena muy mal, pero admito que no es sorprendente. En absoluto, dijo Liam con sinceridad y ambos suspiraron. ¿Tienen alguna otra pregunta, Max, Grace? Está oscureciendo de mi lado, no queda mucho tiempo a menos que quiera un chumbe que me saque las entrañas. Esto le valió un resoplido de Grace y una mirada confusa de la persona con la que habló antes de que ella explicara que era un chumbe, un slint, el depredador terrestre más rápido de Pandora y un animal extremadamente venenoso cuyo veneno los Na'vi usan para cubrir sus flechas. Sí, y decir lo contrario sería el eufemismo del siglo, pero su seguridad es más importante, aunque no dudo de su capacidad de autodefensa, dijo Grace, decepcionada por la brevedad general de la llamada, pero muy satisfecha por lo aprendido. Eso lo resume por hoy, cuando preferirías que sea nuestro próximo encuentro, dijo Liam, el tetrapterón rojo en su regazo despertándose fácilmente leyendo los mensajes de «Padre», a través del enlace de que pronto sería el momento de volver a casa. Pensé en una fecha,
pero las próximas semanas serán muy agitadas para toda la base. Nuevo personal llegará a la base directamente desde la Tierra, algunos ya deben estar en las etapas de despertar de la criostasis. La única fecha que Max y yo tenemos con certeza es el 6 de mayo y la fecha es tuya para decidir, Liam. Algunos se agregarán bajo mi cuidado y eso requerirá mi atención, explicó Grace con el ceño fruncido, casi molesta. No era una vista particularmente nueva con la cantidad de veces que lo estaba y comprensible con la cantidad de razones que tenía para estarlo. Ah, ¿el tipo lisiado viene con este grupo? O podría ser otro grupo totalmente diferente, por lo que sé, dijo Liam, mientras le rascaba la barriga a Mary y repasaba mentalmente lo que se había dicho. A eso de las 3 de la tarde, supongo que después de esto, dentro de 10 días, habrá un largo tiempo de silencio, ¿no? Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer en absoluto. Es inaceptable incluso, dijo el hombre con calma, mientras su mano izquierda vendada sostenía su barbilla con la fuerza suficiente para romperle la mano a un niño. Me gustaría que ustedes dos se hicieran con un dispositivo similar a esas tabletas que les gusta llevar por ahí o uno que pueda usarse como teléfono, preferiblemente de forma discreta. A mí me importa poco mientras pueda enviar, almacenar y recuperar datos. Además de que deben ser nuevos, desconectados de cualquiera de los servidores de RDA, o que nunca hayan estado conectados a ellos. Quiero dispositivos libres de cualquier interferencia externa. Quiero que estén en una frecuencia particular de su elección, pero que no estén en uso, que no corran el riesgo de ser encontrados y que me los entreguen la próxima vez, explicó Liam con voz firme y una sonrisa burlona adornando sus rasgos pícaros. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Han pasado 4 días desde que pasó la llamada con los dos científicos y la vida diaria de Liam no ha cambiado. Despertarse, comer, trabajar, jugar con sus mascotas, trabajar, comer, entrenar, trabajar, comer, entrenar, comer, dormir, enjuagarse y repetir con el momento ocasional en el que se limpia y hace otras necesidades. En una habitación subterránea con poca iluminación se podía ver a un hombre vestido únicamente con un par de pantalones gastados, con una larga cicatriz diagonal que recorría los músculos definidos de su espalda y una cicatriz más pequeña en su pectoral derecho. Y así sucesivamente, murmuró Liam mientras su implante brillaba con más fuerza al conectarse al dispositivo que estaba sobre una mesa de piedra tallada directamente en la pared. Era una pequeña forja de inducción alimentada por electricidad producida por un generador en el suelo. Una máquina de la que no tenía un engrama directo, pero eso no le impidió crear una, considerando que las conocía y que entendía el concepto detrás de ellas, y era bastante básica. Aún así hubo prueba y error, ya que quería lo mejor posible de los recursos disponibles a su disposición y este fue el resultado. No podía hacer tantas cosas a la vez, después de todo, era un hombre muy ocupado. Había planeado añadir forjas de inducción al fabricante en forma miniaturizada y a la futura forja industrial. Una forja que necesitaba y quería porque le permitiría fundir todo tipo de metales hasta el tungsteno, purificarlos, hacer varias aleaciones y más, no una copia exacta del engrama, ya que habrá modificaciones donde crea conveniente. La bobina de cobre no cambió exteriormente, pero Liam sabía que estaba funcionando con el suave zumbido de la forja y la retroalimentación constante de sus sistemas a su implante indicando el rápido aumento de hercios, la cantidad de veces que la corriente pasaba dentro de la bobina por segundo, pasando rápidamente de 0 kHz a 90 kHz y deteniéndose en 95 kHz. Tomó un crisol que había visto días mejores y colocó dentro un cilindro de acero antes de colocar el conjunto con ayuda de una pinza en la bobina de cobre enfriada por agua ultrapura desmineralizada extremadamente fría, que fluía en su interior gracias a una bomba en la parte trasera de la fragua. En cuestión de segundos, el metal comenzó a brillar de un rojo intenso, luego cambió a naranja y se estableció en un amarillo brillante mientras se deformaba debido a su peso y su cambio abrupto de un estado sólido a uno líquido. Sonriendo ante el resultado positivo, Liam esperó un poco más para luego tomar rápidamente el crisol con las pinzas para evitar que la pobre herramienta se derritiera y procedió a verter con cuidado el acero fundido en 3 moldes de cerámica con forma de prisma. Es mucho más rápido que mis otras fraguas, el nivel de calor es exponencialmente más alto, con gran facilidad, control y precisión. Pero solo se pueden fundir ciertos materiales con ella y no puedo refinar mucho. Y es portátil. Podría ser útil en caso de una reparación de emergencia, dijo con total naturalidad. En general, estoy satisfecho con esta nueva incorporación. No se molestó en utilizar este tipo de forja para producir su titanio y muchas de las aleaciones de este metal, siendo su falta de capacidad de refinación la causa. El titanio, tal como él quería que fuera útil, necesitaba ser refinado, un proceso largo, lento y complejo, más complicado aún con la gran cantidad de carbono que hay en esta luna.
Además, esa es la razón por la que es tan caro, aunque no sea tan raro como el oro o el platino. La forja de inducción podía calentar bien y rápido las cosas, pero la forja era mucho más que eso y algunos metales, para ser útiles, debían tratarse de forma diferente, como ocurre con la cocina. Por ejemplo, el titanio, ya que de lo contrario sería quebradizo. Pero el titanio no era lo que tenía en mente por ahora, así que ordenó mentalmente al dispositivo que aumentara la frecuencia a 150 kHz, lo que básicamente equivale a 2500 C, 4532 F, para cualquier metal que necesitara fundirse en su interior. En la palma de su mano izquierda apareció un crisol limpio y, un milisegundo después, una pepita del tamaño de un pulgar de Pandorium unobtainium en bruto, una de las más puras que tenía. Hizo lo mismo que con el acero y no pasó nada. Esperó unos segundos, segundos que se convirtieron en medio minuto, y aún nada, frunciendo el ceño decidió aumentar progresivamente la frecuencia como aumentar la temperatura hasta llegar a unos 2900 C, 5252 F. Ah, por fin. Es más débil que el tungsteno y mucho más débil que el element, pero de todos modos es extremadamente caliente para usarlo, pensó mientras su ceño fruncido desaparecía y sus ojos grises se fijaban en la pepita de metal que comenzaba a brillar con un rojo suave para pasar rápidamente de naranja a amarillo brillante. Mierda. Esto es malo. Sus ojos se abrieron ligeramente, cuando recibió la respuesta de que los hercios emitidos por la bobina de repente se volvieron balísticos, instantáneamente apagó la fragua, pero eso fue de poca utilidad ya que al agrietarse con electricidad y calor, la pieza de metal brilló cada vez más volviéndose casi de un blanco puro. Su mente instantáneamente captó lo que probablemente iba a suceder, su cuerpo se movió en perfecto tándem con su mente, una gruesa tabla de madera dura tan grande y alta como él se manifestó desde su inventario frente a él. Cubrió todo su cuerpo y ni siquiera unos pocos microsegundos después, con un estallido, el trozo de metal explotó en más de una docena de pequeños fragmentos, cada uno al menos 3 veces más caliente que la lava, y salió al aire a la velocidad del sonido. El crisol no los retuvo, y tampoco la bobina de cobre, que se destrozó mientras el agua fluía en desuso. Un fragmento se estrelló contra uno de los hongos bioluminiscentes de arriba, oscureciendo la habitación mientras todos los demás conectados estallaban como globos. Otros 4 volaron por todos lados excavando profundamente en la pared, 2 más en la forja de inducción, otro en el tanque de combustible del generador prendiéndolo en llamas en una pequeña explosión que iluminó la habitación y los 4 últimos se incrustaron profundamente en su escudo improvisado. Mierda, maldijo Liam mientras soltaba el escudo, sin esperar a que el fuego empeorara, corrió directamente hacia él, y desde su implante brillantemente brillante, la tierra húmeda del trabajo anterior de esa mañana en su pequeña granja de arriba se derramó sobre el fuego ardiente mientras contenía la respiración. No es que el humo y el gas fueran mortales para él, pero olían y sabían horribles cuando no era una explosión intencional. Los efectos fueron instantáneos, ya que el fuego, aunque intenso y brillante, era pequeño y no resistió el corte de su fuente de oxígeno y el choque térmico que cayó sobre él, cortando todo su acceso al oxígeno. Unos segundos después, casi 100 kilos de tierra y todas las llamas se apagaron. Eso no salió como estaba planeado. Quizás poner el Pandorium en un campo magnético artificial no fue la mejor de las ideas o cambió violentamente su polaridad al entrar en fusión o ambas cosas. O algo más, murmuró mirando el fragmento al rojo vivo del metal incrustado en la tabla de madera, si no reaccionó lo suficientemente rápido esto podría haber sido en su cabeza o pecho. Se cometieron errores que no se repetirán, pero no había muchas otras opciones para que él aprendiera sobre este metal. Preguntarles a los 2 científicos era y sigue siendo una opción, pero no la más sabia, ya que quería su confianza y este metal es la principal fuente de conflicto entre humanos y Na'vi. Mostrar interés en ello tan temprano no fue bueno, incluso si no necesita cientos y cientos de toneladas. Y ni siquiera estaba seguro de que supieran de su complejidad, y sin olvidar que debía tratarse de información muy protegida, probablemente ni siquiera allí. Si lo era, probablemente no se lo dirían. Tenía que haber algo de tacto. Al menos sé a qué temperatura se necesita para entrar en fusión, pero esa es la punta del iceberg de lo que necesito y, hizo una pausa, con la mirada recorriendo la forja de inducción y el generador destruidos. Probablemente tendré que arreglarlos a ustedes 2 también. Día 155. A unos cientos de metros de Liam, con la mitad de su armadura de titanio, la parte superior del cuerpo excepto el casco porque hoy hacía mucho calor, y sostenía una pata de murciélago asada, sazonada y a medio comer en su mano derecha, tomando los últimos mordiscos de ella, la rompió ligeramente y luego la arrojó hacia atrás en el aire. Fue atrapado en plena caída por las garras vidriosas de Oxiden, quien inmediatamente voló sobre la pared de la base para atiborrarse con los restos de carne restantes aún adheridos al hueso. Cuando no quedó nada, utilizó la parte superior de la pared como palanca para romper el hueso con el daño anterior que Liam había hecho y atiborrarse de la jugosa médula ósea.
Mientras esto ocurría, Liam trabajaba en la torreta a sus pies, una revisión diaria para ver que no pasara nada, y también para recargarla si era necesario. Esto rara vez sucedía, ya que tener que disparar constantemente a todo lo que entraba en su radar era simplemente un desperdicio de recursos, además de peligroso, y tener que recargarlos todos los días era una molestia. Al principio, así era, pero su entrenamiento de sus algoritmos no se detuvo después del incidente del dron. De hecho, este tipo de accidentes ya no ocurrirían. Tiene una base de datos digital de la fauna lo suficientemente grande como para tener objetivos marcados como exterminar y otros como perdonar la vida, con una docena de otras variables como la presencia de los anillos de ping en sus animales domesticados. También podía usarlos para disparar a un objetivo con su voluntad si estaba en un radio de 100 metros, 328 pies, de la torreta, no por las limitaciones de señal de la torreta, sino porque requería que apuntara mentalmente la torreta si el objetivo no correspondía al que estaba puesto en exterminar, y apuntar así era bastante más complicado cuando no tienes la torreta o el objetivo a la vista. También podía cambiar su enfoque a un objetivo diferente o evitar que dispararan. Era extraño, adictivo en cierto modo poder manejar la tecnología como si fuera una extensión de su cuerpo, pero, de nuevo, era solo la tecnología que él creó específicamente para que él la usara de esa manera. No era de ninguna manera mágica y estas torretas no lo convertían en una especie de dios ni lo hacían más resistente a una bala en la cabeza de un francotirador a kilómetros de distancia o a un bombardeo orbital. Sus principales objetivos, a los que disparaban tras 10 segundos de peso para evitar desperdiciar balas, eran víboras lobo y slinks como objetivos principales y en algunos casos, si estaban solos o en pequeños grupos, murciélagos aguijones. Los herbívoros se evitan porque para la mayoría se necesitan balas de calibre mucho más grande y no quiere una estampida. Los herbívoros son mucho más peligrosos que los carnívoros en su opinión, al menos en su situación actual y según sus experiencias del primer día. Tener máquinas de matar era divertido y todo, pero si no había ningún mecanismo de seguridad, esto podría tener consecuencias graves y algunos nativos se volvían demasiado curiosos y trataban de hurgar en ellas. O entrar en su línea de visión de 150 metros, 482 pies, durante demasiado tiempo. O el caso anterior de Estampida, sus paredes, aunque son fuertes, hechas de arcilla, piedra, huesos y madera, aún no tendrían muchas posibilidades contra cientos de criaturas enfurecidas del tamaño de un elefante. Como si fuera una señal, 3 puntos entraron en su visión periférica y dejó de hacer lo que estaba haciendo mientras su cabeza se giraba en dirección a los puntos y sus pupilas se estrecharon casi hasta el punto en que uno podría pensar que tenía un caso grave de miosis. Los 3 estaban más abajo en la llanura, el más grande, de color gris verdoso y con 6 patas, lo reconoció, era un pali, o en inglés, direorse, un caballo huargo, aunque no conocía ese nombre en ese idioma. Los otros 2 puntos eran más pequeños, más delgados y más azules. Eran navis, uno masculino y otro femenino. Se diferenciaban fácilmente por el hecho de que uno estaba menos desnudo que los otros. No le sorprendió que uno de sus tetrapterodones hubiera notado que un gran clan llegaba desde bastante lejos a pie hace unos días, pero realmente no le prestó más atención de la necesaria, y esa minería estaba descartada cuando llegaba un clan y algunas áreas también se convirtieron en zonas prohibidas, no podía molestarse con todos los clanes bajo el sol. Si investigara cada clan navi, grande o pequeño, que se movía en las llanuras, bien podría abandonar todos los demás proyectos que tenía e ir a jugar a ser hippie con ellos. Conocer sus rutas migratorias generales, dónde están, a dónde van y cuántos son es suficiente, pero eso no significa que no buscara más, pero incluso con 8 pares de ojos en el cielo estaba lejos de ser remotamente omnisciente. Frunciendo el ceño sacó un catalejo de su inventario y miró a través de él, los reconoció, los 2 genios que pensaron que salir en mitad de la noche era una buena idea. Y no estaban lejos de otra torreta, pero eso no era un problema a menos que arruinara seriamente la programación y, si ese fuera el caso, esos 2 ya habrían muerto hace mucho tiempo. Las consecuencias no serían tan leves como las del dron. ¿Cómo se llamaban esos 2 adolescentes? Bien, el chico es Miruk y la chica es Tutee, se preguntó Liam, después de unos segundos de debate interno, si valía la pena o no hablar con ellos. Pero algo lo hizo aún más claro, la respuesta era sí. Tutee estaba caminando hacia la torreta, llamando a su novio, ya que supuso que era lo que eran o al menos el equivalente navi. Miruk se acercó arrastrando al renuente caballo huargo por la correa y los 2 navis se maravillaron ante la torreta, girando a su alrededor, a veces empujándola con un palo o sondeándola con los dedos. Hablando juntos con entusiasmo mientras el barril se movía, siguiendo sus movimientos, el láser rojo que rastreaba cada una de sus cabezas hizo que se rieran entre sí por obtener terceros ojos. Aunque en realidad era el sistema de subrutinas de la torreta automática el que se ejecutaba una y otra vez para asegurarse de que esos 2 no fueran exterminados.
Los dos adolescentes estaban tan distanciados del mundo que los rodeaba que ninguno notó que Liam se acercaba y llegaba justo detrás ni que Oxiden aterrizó en el hombro blindado del hombre justo después. Supongo que es necesaria una demostración de por qué las torretas no son juguetes, aunque ni siquiera sepan qué son, pensó con una sonrisa cada vez más burlona. La torreta dejó de moverse de repente, confundiendo a los Na'vi cuando la extraña criatura se congeló, luego levantó su cabeza y se escuchó un fuerte estallido, lo suficientemente fuerte como para obligar a los dos a taparse los oídos doblados hacia atrás y el caballo Wargo que estaba bebiendo el néctar de una flor cercana se sacudió en pánico. Y esto no es un juguete, es peligroso. ¿Por qué están aquí, Tute y Miruk, solos, sin adultos, y GT? Preguntó Liam, entre divertido pero serio de todos modos después de que los dos se destaparan los oídos y miraran fijamente a la torreta, su voz hizo que se congelaran. Miruk, que se disponía a patear con sus pies descalzos las duras patas de metal de la torreta, se quedó paralizado al oír la voz de Liam, pero el impulso de la patada se mantuvo y resbaló cómicamente antes de caer de cara al pasto. Tute a su lado giró lentamente la cabeza para encontrarse con la cabeza del niño perdido. Luego su mirada se movió hacia su hombro donde una criatura que ella solo conocía como tímida y temerosa miró fijamente algo detrás de ella, el caballo Wargo que inmediatamente adivinó. ¿Y por qué estás aquí tan lejos del clan? Y GT, resopló divertido el niño perdido y su salvador antes de volver a preguntar, levantando uno de sus mechones de cabello sobre sus ojos y una mano rascando el cuello del pájaro calmándolo casi de inmediato. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Y puedes hablar nuestro idioma. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Puedes decirme quién te lo enseñó? Y GT, exclamó Tute emocionada, eliminando las preguntas del niño perdido en su emoción mientras Miruk se incorporaba y se congelaba una vez más al darse cuenta de que el que buscaban los había encontrado. No solo eso, sino que se arrastraron detrás de ellos porque estaban demasiado concentrados en algo nuevo y extraño, pero en definitiva bastante menor. El hecho es que podría haber sido un depredador, uno que podría haber matado o herido mortalmente a uno de ellos. Fue una revelación escalofriante y, aunque Miruk no quería admitirlo, las palabras de su padre eran correctas, era un mocoso inmaduro, imprudente y estúpido que necesitaba crecer, y rápido, porque todo el clan lo necesitaba. Pero también por eso estaba allí. Y aprendido de un artista errante a cambio de conocimiento y por tercera vez ¿por qué aquí solo y no en un clan? Y tampoco armas, las dagas pequeñas no cuentan IGT, preguntó el niño perdido por enésima vez, con un movimiento de su mano indicando a los dos que lo siguieran, lo que hicieron rápidamente y felices. El caballo Wargo también lo siguió. Y yo. Queremos. No. Es para advertirte que los Tsakarams de los clanes Tipani y Omaticaya llegarán para conocerte y juzgarte. Y GT, Tute explicó la gran línea y Liam dejó de caminar por medio segundo antes de continuar. ¿Y para qué? ¿Cuándo y dónde? Y GT, preguntó Liam, su voz se volvió más profunda, cada palabra que salía de sus labios sonaba casi como un gruñido, pero ninguno de los adolescentes lo registró. No le gustó la noticia, pero nuevamente era un futuro que esperaba que sucediera, particularmente después de su breve y alucinante encuentro mental con la madre de todo. Las acciones y los errores tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Él conocía a los Tsaiks y a sus estudiantes los Tsakarems gracias a T.S. Umon, como esos hombres y mujeres tenían una conexión extremadamente profunda con Ejwa, algunos en la leyenda incluso capaces de escuchar sus omnipresentes latidos desde cualquier lugar. Las noticias de su existencia se habrían difundido, si no por Ejwa, entonces por los Na'vi. Una realidad conocida desde que salvó a los dos niños, las acciones tenían consecuencias. Una buena en particular, pero no fue el caso aquí, ya que incluso si no los hubiera salvado, los Na'vi lo habrían encontrado rastreando la sangre y las huellas. Y para ver tu verdadera naturaleza, la naturaleza del niño perdido, si eres malvado y debes ser tratado como el resto de la gente del cielo. Donde y cuando no estoy seguro, pero tan pronto como mi bisabuela, la Tsaik. Y los dos salen del hueco sagrado, y GT, soltó Tute, con la cola más recta y la oreja doblada. Estaba furiosa cuando alguien mencionó que él era malvado y que había que matarlo como a una especie de animal rabioso. En cierto modo, fue reconfortante. No puedo decir que me sorprenda que piensen así de mí, ni siquiera que estén enojados. De todas formas es desagradable, y Sacred Hollow, ¿ese es el nombre del agujero que conducía a un lugar seguro bajo tierra? Probablemente. Menos mal que recogí todo el silicio rojo hace una semana, pero todavía quedan rastros de mi paso. Y el árbol también se lo dirá, pensó Liam, mientras la puerta cerrada de su base entraba en su campo de visión. Los adolescentes se movían rápido,
capaces de mantener su ritmo normal de caminata, gracias a que sus pasos eran más largos debido a su altura anormal y eran más altos que la última vez que los vio. Incluso estos jóvenes dos superaban la marca de los 2 metros, 6 pies, por una o dos cabezas. Aunque eran livianos y prácticamente como cerillas, probablemente mucho más débiles que el humano promedio entrenado. Y con esto, se enteró. También, para su agradable sorpresa, de que Tute era la bisnieta de un tzaik, una muy buena noticia que compensaba las malas. Incluso podía ser la actual Tzakaren, una muy joven. No sabía por qué no estaba allí con la otra. Tampoco quería usarla a ella ni a Miruk, ya que el chico parecía bastante importante por su aparente relación de hijo-padre con el Navi del hueso de la nariz, que probablemente era un Olo Eiktan. El término usar puede ser un poco exagerado, pero no había necesidad de edulcorarlo y, si podía conseguir la paz, lo haría, incluso si eso significaba jugar a ser un manipulador para conseguirla. Odiaba la política en todas sus formas, pero decir que no era necesaria para tener cierta sensación de estabilidad cuando se estaba cerca de otras potencias era una mentira absoluta. La reunión también. Lien podía prever que sería esencialmente una reunión política de extrema importancia donde la mayoría de las probabilidades estaban en su contra si no quería iniciar una cacería humana con él como objetivo. No es que temiera particularmente por su vida, pero no quería que su mano se viera obligada a mancharse con más sangre. Los Somaticaya y Tipani fueron los más afectados por la RDA, siendo el primer clan el que se ubicó a la cabeza en cuanto a violencia recibida por dicha compañía. No esperaba que fueran amigables o razonables con él por ese motivo, incluso si él era el niño perdido y se conectarían con el árbol de la divergencia, para aprender más sobre él. Eywa era su diosa y madre, no su ama. Lien estaba seguro de que podría lograr que así fuera con un mínimo esfuerzo, pero el libre albedrío, o al menos la libertad de elección, era de suma importancia en este caso. Nunca sucederá a menos que realmente obliguen a sus equivalentes a tener manos como él supone que sucedió en el pasado. Ella no era Navi ni humana, sus objetivos, o más precisamente los caminos para alcanzarlos, eran desconocidos, estaban más allá de la comprensión mortal. Y él estaba seguro de que estaba dentro de ellos, para su insatisfacción pero también para su alivio. Pensaba en ella de una manera similar a la mitológica Gaia. Irónicamente, era extremadamente poderosa, pero prácticamente nunca intervino personalmente debido a creencias o intereses personales. Si Eywa hubiera querido que todos los humanos de Pandora murieran, ya estarían todos muertos. Ella era la madre de todo, desde los microorganismos hasta las bestias más grandes, era parte de ella, aunque en última instancia la RDA simplemente habría arrojado una o dos grandes rocas espaciales en represalia y toda la vida en esta bola de tierra habría desaparecido. De todos modos, no sabía qué le diría ella sobre él, pero en cualquier caso, podía pensar que sería vago, ya que Navi no parecía escuchar su voz tan claramente como él. Lien supuso que debía estar relacionado con los sensibles que son a la energía psíquica y una plétora de factores más. En general fue malo, muy malo, pero no lo peor que podía llegar a ser. También tenía muchas cosas a su favor, como los dos adolescentes y probablemente sus familias, si tenían alguna gota de honor, del que estaba seguro que tenían de sobra y por eso lo respaldarían. También estaba el hueso del Slimp con el símbolo Anurai tallado en él, que demostraba que uno de ellos era amigo suyo y que sería bienvenido. Sin olvidar sus domesticaciones, de las que podía omitir parte de la verdad sobre cómo se ganó su lealtad y obediencia. Y, por último, la semilla del árbol del alma, pero esto último daría como resultado una violencia inmediata o la paz, no había nada intermedio. Un riesgo que no estaba dispuesto a correr a menos que no le quedaran otras opciones y todo se volviera peor. Luego recurría a la violencia. Era amable con los demás y ayudaba si podía dentro de lo razonable, pero carecía de piedad cuando se trataba de cuestiones de supervivencia. Y gracias por avisarme, salvaron vidas. Les estoy muy agradecido a ambos, IGT, el niño perdido les agradeció y los elogió, y las palabras de su salvador tuvieron un gran impacto, si el hecho de que ambos aplaudieran de inmediato es un indicador. Niños. No se dan cuenta de lo importante que es esto, pensó Lien brevemente. Estaba realmente agradecido con los dos por esta información, pero sus actos de casi fanatismo en su presencia lo hicieron sentir un poco incómodo. Incomodidad que no demostró. Pero era mucho mejor sentirse un poco incómodo a que ellos sintieran miedo en su presencia, algo que, hasta cierto punto, él consideraba que debían sentir. Incluso si los salvaba, curaba la herida de uno, los alimentaba y les daba un lugar donde descansar, seguía siendo un extraño peligroso y completo con motivos desconocidos. No podía decir con precisión si era ingenuidad, como pensaban los Navi, ambas cosas o algo más. Tal vez solo estaba proyectando cómo se habría sentido él en su lugar. Y eran adolescentes no humanos con visiones del mundo completamente ajenas a él. Y
¿Alguien sabe que ustedes dos están aquí? Para saber si vendrán más, IGT, preguntó y Miruk respondió al instante con una amplia sonrisa que no ocultaba ninguno de sus inhumanamente largos caninos blancos. Otro hecho que remarcó fue que Navi parecía tener siempre dientes blancos, no es que él fuera diferente en ese aspecto. ¿Y el ti? Sí, Salvador. Un grupo de cazadores enviados por padre nos acompañó hasta aquí, estuvimos a salvo durante nuestro camino y aún no estamos en tu presencia. Maral, nuestro Tzaik también estuvo de acuerdo, necesitábamos advertirte de lo que está por venir. Fue mí. No, fue mía, y también fue idea de tu té en primer lugar IGT, dijo Miruk con orgullo agitando su única mano buena en el aire. Un detalle que Liam notó antes, el niño parecía usar solo su mano derecha e incluso escondía la izquierda en una prenda tejida con fibra vegetal. Y el ti, no entres en pánico ni actúes demasiado al ver a Gladius, y suelta tu pali aquí, IGT, advirtió el niño perdido, confundiendo a los Navi. El caballo de 6 patas se quedó atrás para beber el néctar del campo de flores de formas y colores exóticos. Al llegar frente a la gigantesca puerta, Liam la abrió por completo sin mucho esfuerzo ante la mirada atónita de los adolescentes. Todos se encontraron con el gran austrapedio mencionado anteriormente, estaba acostado boca arriba y durmiendo como un tronco. En ese momento se pudieron ver 3 reacciones distintas, terror primario por parte de Tute, asombro mezclado con miedo y emoción por parte de Miruk, y una expresión inexpresiva por parte de Liam. El humano silbó pero el gran austrapedio no reaccionó, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del niño perdido mientras se acercaba. Para creciente horror de ambos Navi que gritaban para que volviera y corriera, por supuesto, los ignoró a los dos. Sus voces tampoco lograron despertar al pájaro dormido. Con la mano izquierda escondida tras el torso, Liam sacó de su inventario una trufa de hierro. El aroma se extendió por el aire, los ojos de Gladius se abrieron de golpe e inmediatamente después Liam arrojó la trufa al otro lado de su base. El pollo asesino miró en estado de shock como el bocadillo volaba antes de trepar sobre sus 2 patas y perseguir el manjar volador. Y el ti, este es Gladius, no te preocupes. Gladius es bueno. Lo hice nacer, me vinculé con él, lo mismo con este se llama Oxiden y algunos más. Puedes reconocerlos por las joyas en sus cuerpos, IGT, explicó con una risita, señalando con el dedo a Oxiden, que todavía estaba posado en su hombro y luego al brazalete en su pata. Esto hizo que los adolescentes volvieran a la realidad. Unos minutos más tarde, Liam les explicó que Gladius no era un peligro y que era un buen pájaro, siempre que estuviera allí y no lo molestaran. O que el gran austrapedio tenía cambios de humor aleatorios, pero la última parte no se dijo. También explicó brevemente cómo consiguió el huevo y que no fue algo fácil de conseguir. Y el ti, esto es increíble, tú te habló sobre que cazaste un Psaultspin en el tuyo. Sabía que era la verdad. Puedo acariciarlo o incluso montarlo, IGT, exclamó el Navi masculino, sin siquiera esperar a que Liam respondiera y, como si todo su miedo hubiera desaparecido, corrió hacia Gladius justo frente a la mirada horrorizada de Tute. El gran austrapede se percató del Navi y, perezosamente y sin mucho cuidado, le lanzó un golpe con su garra izquierda de bioacero. Le habría abierto el pecho como un cuchillo caliente cortando mantequilla y habría esparcido sus órganos por el suelo como los caramelos dentro de una piñata rota, eso si nadie hubiera intervenido. El padre no le ordenó que se detuviera y el pájaro sabía por qué, una lección para el insolente ser inferior. Así que Gladius no le puso mucho empeño, la criatura azul ni siquiera valía la energía, de lo contrario, el golpe hubiera sido rápido, eficaz y mortal. Oxiden despegó. Entonces el niño perdido entró en acción. Se movió, y se movió rápido, más rápido que cualquier cazador o criatura que Tute hubiera visto jamás, como si fuera el viento encarnado. Ni siquiera podía decir cómo se había movido de un punto a otro, solo la profunda huella dejada en el suelo compactado indicaba que alguna vez estuvo allí. Liam agarró el hombro de Miruk y tiró de él hacia atrás antes de que la garra destripara al adolescente. El alivio inundó a Tute y Miruk parpadeó confundido cuando el humano lo soltó y se tambaleó hacia atrás para luego encontrarse con los ojos gris plateados entrecerrados del niño perdido. La voz del humano resonó en los oídos de los Navi, la ira era demasiado clara para que el adolescente la escuchara. Miruk se dio cuenta de que podría haber cometido un gran error. Y el ti, maldito pequeño suicida. No, y te prohíbo que te acerques a Gladius. Este lugar es seguro, pero no es tu patio de juegos, eres un invitado. Asegúrate de recordar eso, no toques lo que no es tuyo sin mi permiso, IGT. Y el ti, yo, lo siento, IGT, dijo Miruk dócilmente ante el merecido regaño, con las orejas dobladas hacia atrás, la cola entre las piernas y mirando al suelo como para esconderse. El problema era que era más alto que Liam y eso no ocultaba nada, sino todo lo contrario. Pero el humano no sintió ninguna lástima.
Y él idiota. ¿De verdad quieres volver a salir lastimado tanto? Y intervino Tute, enojada por las acciones de su amiga. Su primera palabra fue baja pero no lo suficiente para que Liam o Miruk no la hubieran escuchado. El humano no sabía lo que significaba pero seguramente algo sinónimo de idiota. Y él no hay problema, lo perdono, pero no vuelvas a ser idiota, esto también va para ti, Tute. Ustedes dos son similares en muchos aspectos, una lección para uno es una lección para ambos. Hablando de dolor, muéstrame la mano izquierda, Miruk y dijo Liam con calma. Ambos asintieron y Miruk hizo lo que le pidió sin dudarlo, mostrando su mayor vergüenza. Liam le dijo que se sentara y comenzó la inspección de la extremidad. Esto se ve mal, pero al menos se curó bastante bien. Las cicatrices son mejores que la necrosis de tejido o algo peor. Incluso si es un pequeño mocoso. Puedo ayudar y me ayudará a mí también. Lo habría hecho de todas formas, pero es mejor ganar puntos cuando pueda, pensó Liam mientras analizaba críticamente la mano izquierda. Bajo la mirada fascinada de Tute, utilizó tanto sus ojos como sus manos, pidiendo a Miruk que moviera de vez en cuando los dos dedos restantes, el meñique y el anular, para ver si funcionaban. Y también el derecho para hacerse una idea clara de cómo debería ser la mano de un Na'vi sano, desde el punto de vista de los músculos, los tendones y las estructuras óseas. Liam sacó una cinta métrica de su inventario y usó su bolsillo para ocultar cómo apareció mágicamente en su mano izquierda. Tomó medidas de las dos manos del niño. No utilizaba ninguna unidad de medida convencional, pero funcionaba bien y se acercaba bastante al sistema métrico decimal. Si una humanidad de miles de años en el futuro todavía lo utilizaba, con ligeras modificaciones para adaptarse a su mejor comprensión de la realidad, entonces había buenas razones para que así fuera. No era médico ni biólogo, pero eso no lo hacía inepto en biología, más precisamente en una pequeña parte de ella. Aquí se trataba de la biomecánica simple de cómo la estructura de una mano le permitía hacer lo que las otras hacen. Las manos de los Na'vi, al ser muy parecidas a las humanas, solo ayudaban. Un dedo menos lo hacía aún más simple. Y él ¿por qué haces esto? No es para curar más. ¿Por qué? Y la curiosidad de Tute ganó y preguntó. Y él tomando forma y figura de mano para prótesis, ya verás, y respondió el niño perdido con una sonrisa. ¿Y el prosthetic? ¿Qué demonios es eso? Algún tipo de comida, y soltó Miruk confundido. Y él ya verán, ambos tendrán que venir con el Sakaren de Tipani y Omaticaya, y dijo Liam con confianza, la sonrisa no desapareció, no ayudó a ninguno de los dos a entender que sería importante. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que ya he terminado con antelación. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Día 157. Sentado sobre una piedra plana, con la fresca brisa del mar en su barba y cabello, Liam estaba tallando un trozo de madera, uno que era similar en textura y color al ébano blanco de la más alta calidad. Junto a él se podían ver varias piezas de madera bellamente talladas en cajas de metal llenas de un líquido transparente, una especie de pegamento que protegería la madera de la putrefacción, la humedad y otros peligros. Cada pieza por separado no se parecía a nada, ya que eran parte de un pulgar o de un dedo índice. Evidentemente era parte de la prótesis para Miruk, la carcasa de madera para ser precisos, actualmente en proceso de ser tallada para ser tratada, luego pulida y tratada nuevamente, para luego ser modificada nuevamente como agregarle clavos falsos y almohadillas de agarre. El uso de metal está muy mal visto, cuando no directamente considerado un pecado capital, por los Na'vi, lo que significa que el exterior y la parte que se puede ver serán 100% no metálicos, el interior será completamente diferente y será la parte más complicada y técnica. Será un microordenador conectado a sensores por todas partes que activará el motor para mover el hueso y el tendón de titanio de los dedos protésicos siguiendo el movimiento de los músculos, tendones y huesos de la mano izquierda y del antebrazo izquierdo. En definitiva, nada grandioso, no estaba conectado al sistema nervioso ni nada. Los dedos sujetarán, soltarán, rotarán parcialmente, extenderán cada una de las falanges hasta cierto punto, etc. Prácticamente todo lo que esos dos dedos podrían hacer si estuvieran sanos y no faltaran. Estará propulsado por dos pequeñas baterías de hidrógeno autorrecargables y, además, será totalmente impermeable. La última parte fue sencilla, ya que el hueso utilizado tiene una calidad hidrofóbica. Las dos baterías están diseñadas para no funcionar nunca juntas, ya que mientras una alimenta todo, la otra se recarga. El hecho de que el exterior fuera de madera era un inconveniente menor que afectaría su eficiencia y durabilidad, pero estaba limitado en primer lugar, era la mitad de una mano la que necesitaba ser hecha, una que sería superior a la real en potencia pero no en destreza. En cualquier caso,
Este no iba a ser el último para Miruk, ya que se le iba a pasar. Era solo el primero que hacía Liam, iba a mejorar su técnica. Y si quería hacerle una prótesis potente al niño, tenía que quitarle todo el brazo con el omóplato. Así de simple. Un procedimiento quirúrgico que no podía ni quería hacer y dudaba que el adolescente quisiera hacerlo tampoco, aunque la idea de crear un cyborg fuera emocionante a su manera. De todos modos, comenzó a trabajar en eso justo después de que los dos se fueron. El tiempo que pasó hablando con ellos fue agradable e interesante ya que su suposición de quiénes eran los dos resultó ser correcta cuando preguntó cuáles eran sus clanes y su estado. Tute era un Tsakaren, el estudiante de Tsaik, el líder espiritual y sanador del clan Olanji, mientras que Miruk era el hijo de Olo Eiktan, el jefe del clan Olanji. Los Olanji son uno de los clanes más importantes en términos de importancia e influencia cultural. Liam ahora estaba seguro de que no fue solo una coincidencia y suerte lo que llevó a los dos a correr a su base meses atrás, Eywa estuvo involucrada en ello, en gran medida. De eso estaba seguro, tal vez fuera paranoia, pero nunca había suficiente cuando estaba involucrada la omnipresente deidad local. Incluso si dicha deidad no tenía intenciones maliciosas directas. Era una anomalía que apareció en su mundo por medios desconocidos, investigarlo en todos los aspectos era lo mínimo. Pienso demasiado en esto mientras no puedo hacer nada, es improductivo, pensó Liam mientras las preocupaciones de su mente pasaban de la mente colmena planetaria a su propia mente colmena, centrándose en Orien que estaba a un poco más de medio centenar de kilómetros de su ubicación actual. Envió a la Tetrapteron hembra, la más tranquila de las cuatro, con los dos